Muy buenas noches. Vamos a arrancar nuestra quinta clase del diplomado en técnicas de entrevista. Y la pregunta que te hago, Nelson, es la siguiente. ¿Puede uno llevar testigos o a solicitar testigos para juicio oral sin haberlos entrevistado, sin haber tenido contacto con ellos? Es que ahí es donde yo veo el error, Miguel, porque al parecer el abogado defensor no le tomó una entrevista, una versión de los hechos previa para dilucidar el narrar de los acontecimientos, para saber cuál era la realidad fáctica. Nelson, vamos a la pregunta, ¿listo? Vuelvo y te la ratifico. ¿Puede uno, fiscal o abogado, llevar un testigo o solicitar que lo lleven a audiencia de juicio oral en la preparatoria en juicio oral sin haberlo entrevistado, sin haberle tomado declaración jurada o interrogatorio? ¿Qué dices? De pronto creo que lo puede llevar, pero si lo lleva y lo solicita y lo admiten, está incluyendo en un craso error. Bueno. Alguien había levantado la mano antes de Jefferson. ¿Jairo? Cuéntanos, Jairo. Y después María Eugenia. Jairo, después María Eugenia. Miguel, primero las damas. Gracias. Okay, muchas gracias. Doctora María Eugenia, te escuchamos. Bueno, gracias. Pues quería participar cuando preguntaste qué opinaban de acuerdo al video. Inicialmente lo que opino es que uno nunca puede llegar a un juicio sin conocer muy a fondo, y más un abogado, conocer muy a fondo todo el caso. Entonces debemos de conocerlo, debemos estar muy claros. Y en cuanto a la pregunta que haces, pues definitivamente nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que saber cómo vamos a direccionar, cómo vamos a orientar la entrevista. Por eso, por lo general, siempre hay una preparación, y eso está dentro del programa metodológico, dentro del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, donde siempre debemos de organizarnos, ya sea la contraparte, ya sea la defensa, ya sea la fiscalía, pues tiene que organizar todos sus testigos y saber cómo es que van a direccionar allá la entrevista de cada uno de ellos. Entonces debemos hablar con ellos, debemos de decirles cómo es que vamos a trabajar el paso a paso y tenerlo muy claro. Gracias, doctora María Eugenia, muy amable. Seguimos con Jairo y después con Jefferson para cerrar las participaciones de este tema. Sí, Miguel, técnicamente, como se plantea la pregunta, que si la entrevista, si una persona que no se la haya entrevistado, se puede incorporar su declaración a través de las reglas del testimonio en juicio. Esto no es viable en el sentido como se está viendo dentro de la película, en el contexto. Porque pues no, en cambio, si es una prueba sobreviviente, si es una prueba sobreviniente, de pronto se puede incorporar a través de un testimonio adjunto o un testimonio de refutación, pero como tal, técnicamente en la entrevista, no, Miguel, no se podría. Muchas gracias. ¿Y Jefferson? Profe, buenas noches. Pues para mi concepto no se puede, porque digamos en este caso se podría convertir en un testigo hostil, y eso es uno de los grandes errores que uno como entrevistador, o digamos en este caso, puede dejar o puede caer en ese error, porque se pueden, digamos, ese testigo hostil puede volver una controversia o puede volver un tipo de alegato, una entrevista o un interrogatorio en el cual no se puede. Ahora, tampoco lo diría porque no tendría fundamento ni en modo, tiempo y lugar con relación al hecho, porque no sabría ni siquiera si puede ser un testigo de oídas, un testigo directo, ¿cierto? Entonces, como tal, digamos, no sería en este caso el deber ser. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, cerremos con Rafael, pues ya que se dio el chance último para ya concluir con el tema. Muy buenas noches para todos, profesor.
Yo pienso de que cuando se lleva a una persona a un juicio es porque tiene algo que decir, es porque tiene algo que contar. Y yo como abogado, necesito saber qué conocimiento de causa tiene esa persona para poder llevarlo al estrado. Pienso que no se puede llevar una persona sin antes haberlo escuchado qué tanto conocimiento tiene sobre los hechos que se están investigando. Es mi humilde opinión. Gracias, Rafael, y gracias a todos. Sus aportes nos contribuyen a generar unas diferentes perspectivas que nos retroalimentan, pero a la vez retroalimentan a los demás compañeros. Tendemos a pensar, voy a concluir, tomando sus apuntes y tomando el ejercicio práctico, porque veo que muchos de ustedes, pues lógicamente están en la parte del sistema público de investigación, es decir, policía, fiscalía, procuraduría, etc. Pero desde la defensa se da mucho la práctica de que cuando tenemos conocimiento de que una persona sabe de algo, como decía Rafael, tomo las palabras de Rafael, sabe de algo. Otros testigos nos dicen que estuvo ahí, presente, conoció, vio, percibió. Cuando hay elementos adicionales como videos y demás que nos lo ubican en el lugar de los hechos y de un conocimiento directo del mismo. Pero tomamos contacto con esta persona y se niega o nos evade, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos que su testimonio, al observar lo que pasó realmente, digamos, ahí la fiscalía tiene 2, 3 testimonios y nosotros no tenemos ninguno, pero tenemos ese. O sea, esa persona estuvo ahí porque por X o Y circunstancia lo podemos ubicar en el lugar. ¿Serían ustedes, se negarían ustedes a pedirlo como testigo en juicio oral, aun cuando esta persona no les haya facilitado una entrevista? ¿Por considerarlo de importancia o de no importancia? Esa es la pregunta. Efectivamente, para responder, ¿sí, Jairo? No, tranquilo, Miguel, pensé que estaba preguntando. Gracias. Quería hacer la pausa. Eso lo vamos a ver en lenguaje no verbal y paraverbal y demás. Efectivamente, miren la pregunta, ¿no? Y aquí acostumbrémonos a... Es que yo ya he hecho este ejercicio, pero creo que lo voy a volver a hacer. ¿Listo? Voy a volverlo a hacer. Voy a arrancar con Rafael, ojo. Después sigue María Eugenia, ojo. Después sigue Andrés Briceño. ¿Listo? Ojo el orden. Rafael, María Eugenia, Andrés Briceño, la doctora Villamizar. Listo, vamos con ustedes 4. ¿Sí están atentos de pronto? Rafael, María Eugenia, Andrés Briceño y la doctora Villamizar. 760, afirmativo. Yo no había levantado la Claro mano. que sí, doctor. Listo. Les voy, pues, presten atención, mucha atención. Rafael, ¿cómo se dice? Ojo, ojo, ¿cómo se dice? Mira, sombrero de plumas de venado o con plumas de venado. ¿Cómo se dice, Rafael? Sombreros con plumas de venado. Listo, María Eugenia, ¿de o con? Con plumas de venado. Listo, Andrés, ¿de o con? Con plumas. Doctora Villamizar, ¿de o con? Con. Listo. Nelson, que me levantaste la mano. Pues Miguel, ni con D ni con porque plumas de venado no existen. Ah, bien, me imagino que Joana y Luis Pachón iban a comentar algo similar. Sí, sí, señor, las plumas no existen en el venado. Ok, ok. Lo pensé, pero me fui, me de llevar. Así es. Eso es trampa, profe. ¿Pero por qué? Eso no estar concentrado. No, tranquilo, no se preocupe. Es que el error lo comenté fui yo. Debí matarlo enseguida diciendo, los venados no tienen plumas. Profe, el error está en que digamos directamente respondemos sin tomarnos el tiempo para escuchar o pensar una respuesta. Muy bien. Esto es una invitación, ¿no? Esto es una invitación. Esto lo dictamos mucho en la clase de oralidad y audiencias del seminario que dicto de oralidad y audiencias. Y es
que cuando nos lanzan una pregunta, sobre todo en espacios académicos, en espacios de debate, por ejemplo, controles políticos y demás, en espacios de juicios orales, en espacios donde nosotros somos, digámoslo, una parte que tiene que rendir un testimonio de alguna manera por X o Y circunstancia. Cuando nos hacen la pregunta, siempre tomémonos el PPR. ¿Se acuerdan de pronto los que han estado en otros cursos conmigo qué es el PPR? ¿Alguno? PPR. Pausa. Les ayudo. Pausa. Piensa y responde. Pausa, piensa, responde. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hice la pregunta de si se puede, ojo, se puede llevar un testigo que no ha sido sometido a entrevista, interrogatorio, declaración jurada a una audiencia de juicio oral. ¿Y qué me contestaron todos? Dijeron que sí se podía. Que no se podía. La mayoría dijimos que no. La mayoría dijimos que no. Dijeron que no. No contestaron que sí, ni contestaron que no. ¿Qué contestaron? Es que el testigo no se puede llevar porque, entonces ahí no se puede llevar porque no es conveniente, porque esto, porque lo otro, no se puede, no dijeron no se puede, sino que hay que tener en cuenta que el testigo nos va a salir con otra cosa. Entonces, cuando nos lancen preguntas en audiencias, limitémonos a escuchar lo que nos están preguntando y a contestar lo que nos están preguntando. La pregunta es clara y ahora vuelvo y la hago. Ya yo hice el cierre de la apreciación, ¿cierto? Con base en lo que les dije, ¿se puede o no se puede llevar testigos a las audiencias de juicio oral o pedir que sean escuchados en audiencia de juicio oral, aun cuando no hayan sido escuchados en entrevista o en declaración jurada? ¿Se puede o no se puede? No. Sí se puede. Bueno, claro, ¿no? Sí se puede, como dice Cristina, Jefferson. Se puede, ojo. Por ahí Diego nos dice que está en conexión. Excelente, Diego, muchas gracias. Con Wilber. Wilber también es reserva activa de la Policía Nacional. Excelente, Wilber, muchas gracias. Bueno, entonces, se puede, no se debe, ¿sí? En algunos casos, pero se puede, para que lo tengan presente. ¿Ok? ¿Claros? ¿Cómo así que se puede? Yo puedo pedirle al juez, como les digo, sea fiscalía o sea defensa, que un testigo que se niega, un testigo que es renuente, un testigo que me evade, pero yo sé que tiene algo importante que decir, yo puedo pedir que vaya a audiencia. Y recordemos que en la clase pasada hablamos del artículo 384, que son las medidas que tiene el juez para asegurar la comparecencia de los testigos. ¿Sí o no, Jefferson, que me colaboraste con eso? Y también compañero Nelson. ¿Qué medidas puede tomar el juez para asegurar la comparecencia de testigos? Ya sabemos, ¿cierto? La conducción. La conducción. Entonces, ¿qué sucede? María Eugenia, ¿vas a decir algo? Sí, señor, sí, Miguel. Sí, claro, sí se puede. El problema es que, y creo que alguien lo explicaba, no recuerdo, se nos puede convertir de pronto en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de pronto nuestros testigos muy bien organizados y bueno, de un momento a otro la persona no quiso ir, muchos de pronto de oídas, varios dicen, no, ese es un testigo potencial, pero nosotros no sabemos con qué nos va a salir esa persona. Entonces, hablando ya en el contexto del sí y el no, no de pronto dentro del juicio del sí y del no, o sea, es arma de doble filo y por eso dentro de lo posible y en lo que esté a nuestro alcance es como tratar de escucharlo o saber cuál es la información que tiene esa persona. Claro, se puede, pero nosotros no sabemos el contexto y con quién nos va a salir. Muy buen apunte, María Eugenia. Se puede.
¿Se debe o no se debe? Ahí ya depende precisamente de la capacidad de análisis que tenga el defensor, el fiscal o el investigador para determinar si esta persona podría ser susceptible de un buen interrogatorio. Porque créanlo o no, en el interrogatorio se aplican las técnicas de entrevista. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar testigos que no hemos podido escuchar en entrevista porque no ha sido posible ubicarlos y hemos tenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque se trata de que usted, lo que decía una de las compañeras, debe preparar, que es el siguiente tema, y planear la entrevista, así como debe preparar y planear el interrogatorio cruzado de testigos, que se llama eso, en las audiencias. Entonces usted debe orientar las preguntas que le va a hacer a la persona. ¿Por qué? Porque así sea con sus testigos que ya entrevistó, porque usted no puede, recuerde que si usted lleva un testigo de cargo, o sea, que usted lo aporta, usted lo lleva para que usted lo va a interrogar inicialmente, pues usted, si se pone a preguntar de todo, lo que le está haciendo es un favor a la defensa o a la fiscalía, a la contraparte. Usted tiene que llevar preguntas muy puntuales que versen sobre lo que a usted le conviene, lo que es importante para usted. Porque recuerden que sobre ese único contexto que usted preguntó es sobre lo que le va a poder preguntar la contraparte en el redirect, en el contrainterrogatorio, sí. Sobre eso nomás. La parte que viene al contrainterrogatorio no va a poder hacer preguntas nuevas. Entonces, para incluso testigos que ya han sido entrevistados, como los que no, ustedes tienen que ser muy puntuales. Si ustedes ven que el testigo se les va a desviar de lo que a ustedes les interesa preguntar, entonces, por favor, contésteme la pregunta. Sí, contésteme la pregunta, sea puntual. ¿Para qué? Para evitar que se desvíe. ¿Qué sucede con la situación del video de Cantinflas? Esto vale para las entrevistas. Esto vale para los interrogatorios y para las declaraciones juradas y para los interrogatorios cruzados de testigos en las audiencias. Como ustedes pudieron ver, el abogado no tenía ni 5 de conocimiento de lo que sabía el testigo. Y le faltó algo muy importante que va en todas las entrevistas, interrogatorios y demás. Y es preguntarle primero, cuénteme lo que usted sepa, cuénteme lo que usted conoce. Escuchar muy bien, como dijo la compañera Joana, por ejemplo, y después preguntar, porque dice, no es que era un perro. Bueno, yo puedo decir que era un perro porque me cae mal y el perro en Colombia también se utiliza para, despectivamente, ¿no? Para personas. Pero cuando dice, si nomás me le acerqué y me movió la cola, ya a mí eso me da como una alerta de, bueno, ¿y cómo así que la cola? ¿Sí o no? Para seguir profundizando. Es aprender a soltar la pregunta abierta, escuchar y después, con base en ese relato, puntualizar. Pero nunca podemos ir sin tener nada preparado. Recuérdense de la primera clase, entrevistas estructuradas, semiestructurada y no estructurada. Recuerden que debemos ir con la semiestructurada principalmente, que es Profe, donde tenemos algo preparado. ¿Sí, Jefferson? le pido disculpas, me voy a retirar porque me salió pues un casito por acá, tengo que ir a recoger un fallecido. Me tocará verme la clase ya grabada. Dios Ok, los bendiga. mucho gusto que nos acompañes y te agradezco por la cortesía de informarnos. Claro, iba a quedar la clase grabada para que la puedan revisar. Hago un break, gracias a Jefferson a esa intervención, y es que ya está cargado el material de estudio, las memorias de la clase que vimos el martes y el test. Con el video, la persona tuvo un inconveniente en la edición, está ahí cuadrando, como organizando, pero tranquilos que de aquí al domingo se les suben los 2 videos, este y el del martes, bueno, para que lo puedan mirar los que no lo han visto, porque hay muchos, por lo que puedo ver, son como 78 personas y hay 40 en conexión, o sea que más o menos la mitad está en actividades laborales. Jefferson, muchas gracias, que te vaya muy bien, mucho cuidado. Listo, entonces, retomando, planeación, preparación y habilidad para realizar la entrevista. Pero sobre todo, escuchar. Y de escuchar es que decidimos qué vamos a contestar o qué vamos a preguntar. Con ese break, quería hacer como la apertura para que nos concienticemos de esto siempre. No solo en actividades investigativas, con su jefe, con su pareja, ¿sí?
con alguien que le esté a usted haciendo una pregunta en una entrevista de trabajo. No lo digo con malicia porque por ahí digo que se ríen, no lo digo con malicia con su pareja, no. A veces contestamos al afán, a la carrera y no nos damos cuenta. Y también aprender a interpretar qué nos quieren preguntar. Porque detrás de la pregunta puede venir escondido algo o puede venir o sea, como asimilar que puede venir una siguiente pregunta. Entonces, cuidar lo que vamos a contestar en la primera, porque por consecuencia de la primera es lógico que va a venir una segunda pregunta. Esas cositas las tienen que ir estructurando mentalmente. Esto no es de la noche a la mañana, no se preocupen, esto es un proceso. Es un proceso que ustedes van a ir desarrollando o ya lo han desarrollado muchos. Listo, ya lo han desarrollado. Entonces, vamos a arrancar con la clase. Muchas gracias por las intervenciones y por las participaciones. Vamos a ver hoy, concluir con el marco jurídico. Ya le vamos a dar buen término a esto para ya avanzar con los demás temas de la entrevista. ¿Tenemos presentación, sí o no? Sí, señor. Sí, señor. La entrevista, esto es una especie de mapa, podríamos decir, conceptual, como un organigrama de lo que son los actos urgentes. Y la entrevista se encuentra primeramente, no en el artículo 206, como el primer ingreso de la entrevista al Código Procesal Penal, está el artículo 205, que es los actos urgentes. Los actos urgentes. Entonces nos dice que cuando policía judicial o quien haga sus veces, ¿no? Porque recordemos que Policía Nacional también puede hacer actividades de policía judicial en los lugares del territorio nacional donde no haya policía judicial. Artículo 201. Funciones supletorias, ¿no? Por ahí Javier nos la recordó hace días. Entonces, que cuando Policía Judicial reciba denuncias, querellas, son dos cosas diferentes, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en otros videos. Si quieren mirar más explicaciones sobre cositas así puntuales, mírense otros videos que tenemos por ahí, del lugar de los hechos, de procesal penal, está esta diferenciación. Una denuncia es cuando se pone en conocimiento de la autoridad una conducta investigable de oficio. Ejemplo, homicidio. Ejemplo, delitos sexuales. Esos son conductas investigables de oficio. Y querella es cuando se pone en conocimiento de la autoridad una conducta querellable. Diferencia entre las dos. Primero, que la denuncia es para conductas conocibles de oficio. O sea que no se necesita que ninguna víctima ni nadie en especial vaya y informe a las autoridades lo que pasó para que se inicie la investigación penal. Es más, si la autoridad, como dice ahí, informe de otra clase, se da cuenta por anónimos, por coincidencia, por lo que sea, de un hecho como un homicidio, no tiene que esperar a que alguien vaya y ponga la denuncia, no. Inicia inmediatamente la investigación penal, la noticia criminal. Denuncia, conducta investigable de oficio. Querella requiere que sea el quejoso, la víctima, ¿sí? La persona, digámoslo así, titular del bien jurídico, la que debe interponer la queja, la que llamamos denuncia, pero no es que denuncia, es una querella, la noticia criminal ante la autoridad, para que lo tengamos muy claro. Entonces, ¿dónde encontramos los delitos querellables? Artículo 74 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 1826, que es la de acusador privado o procedimiento penal especial abreviado, que nos detalla bien cómo es todo ese procedimiento y cómo ustedes pueden, por ejemplo, si a alguien le roban una moto, y eso pasa mucho en la policía. La persona es que me robaron la moto, van al CAI. ¿Y qué le debe decir el policía del CAI? Claro, venga, vamos a investigar, vamos a allanar, vamos a hacer de todo. ¿O qué debe decirle? Debe orientarlo que coloque la respectiva denuncia. Que coloque eso. Mire, la costumbre que nosotros tenemos es decir, vaya, ponga la denuncia, ¿cierto? Pero recordemos que esto sería un estilo querella. ¿Bien? Ahora, ¿qué son informes de otra clase? Cuando llegan de entidades, anónimos, fuentes no formales, etc. Llegan estas informaciones y lo importante es que mediante estos tres métodos de obtención de información, Policía Judicial se da cuenta que puede haber un delito. Puede haber un delito. Entonces, ¿qué debe hacer cuando se da cuenta que puede haber un delito? Generar reporte de iniciación en el sistema SPOA, que le arroja o le bota los 21 números del Código Único de Noticias Criminal, el NUNC, e iniciar los actos urgentes. Siempre les pregunto. Lo que se conoce comúnmente como aperturar de oficio, profe. No.
De oficio es cuando, por ejemplo, la policía de vigilancia conoce un caso. Eso es de oficio. Pero puede que llegue la querella, por ejemplo, diga, no, es que viene alguien y pone una querella de algún delito en el que le sucedió. Por ejemplo, se le metieron a la casa y lo robaron y los amarraron y demás. Un ejemplo. ¿Ya? De oficio es precisamente lo que decíamos, un conocimiento por llamar 123, fuente no formal, cuando sean delitos investigables de oficio, ¿no? Delitos investigables de oficio. Cuando no, pues hay que esperar a que interpongan la denuncia. Recuerden que en esto es muy tajante la ley 1826. Si una persona que le cometieron lesiones, que le cometieron hurto, no quiere denunciar, resulta que el Estado es chistoso. La Fiscalía, la Policía, las entidades que cumplen funciones de policía, esos son chistosos. Yo fui la primera vez que fui a Centroamérica fue en el 2015. Acá todavía no existía la ley 1826, que es la de delitos de acción privada, se llama eso. Y allá sí estaban los delitos de acción privada. Allá fue donde yo miré eso y dije, esto tan interesante. ¿Qué son delitos de acción privada? Que si la persona quiere que se inicie la acción penal, bien, y si no, no. Si ahí me roban y me da pereza colocar la denuncia, pues no pasó nada. ¿Ya? Entonces, en Colombia, a los 2 años, implementaron esta ley, la 1826, y le dijeron a la gente, pues, es que hay mucha gente que pone denuncia porque le robaron una gallina. ¿Sí? Hay gente que pone denuncia porque se le robaron una cobija del balcón. Pues no, es que a la fiscalía, yo asistí a una charla de esas, a la fiscalía le cuesta en ese tiempo, ¿no? 6 millones de pesos la generación de la noticia criminal. ¿Por qué? Por sueldos, servicios, alquileres, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no solamente ahí, el desgaste que eso va a generar a largo plazo de que una persona, un fiscal se tenga que apersonar de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y policía judicial y demás. Entonces, pues, el que no quiera denunciar, que no denuncie. Y nos ahorramos ese desgaste. Eso le dijeron a la gente en ese tiempo. Pero resulta que a la fiscalía, a la policía, les cuento esta infidencia, pero que no se vaya a dar cuenta nadie. Que no salga de aquí de los 41 que estamos. Y de YouTube, lógicamente. A la fiscalía y a la policía le pagan un dinero por noticia criminal recibida. ¿Sí me va a entender? Entonces, si la fiscalía recibe 100 noticias criminales, le pagan una cantidad de plata. Si recibe 1000, pues le pagan más plata. Entonces, cuando sale la ley, ¿qué hace la fiscalía? Saca y la policía sacan la estrategia o la propaganda y proponen y motivan e impulsan la estrategia de a denunciar. ¿Sí lo han visto? ¿Propagandas han visto de a denunciar? Sí, señor. Eso, entonces le dicen, sale la ley para decir, no, pues quitémonos tanto trabajo, desgaste y demás. El que quiera denunciar, que denuncie, el que no, pero entonces como ya ustedes me entenderán por qué motivos sale esta estrategia de denunciar. Pues claro, por la intención también de que la gente denuncie, pero también pues hay una necesidad de otro tipo ahí que es importante. Pues imaginen, la mayor cantidad de denuncias que se reciben, el volumen de denuncias que se reciben, ¿de qué creen ustedes que es? ¿Será que de homicidios? ¿Será que de violaciones? ¿Será que de secuestros? ¿O de qué creen ustedes que es la mayor cantidad de denuncias? Celular. Hurtos, Hurtos. Hurtos, de lesiones personales por riñas y demás, estafas. Entonces, ahí está para que lo comprendamos. Entonces, sí, delito querellable. La persona tiene la potestad de decidir. Ustedes no pueden obligar a la persona, porque hay unos policías de vigilancia se ganaron una investigación por eso. Porque una persona que la lesionaron en una discusión, llegó la policía y le dijo que denunciara, y la persona no quiso denunciar, y le dijeron, no, ¿cómo así? Venga, vamos a la URI, tan, y le hicieron recibir la denuncia. Y la persona en la denuncia dijo, yo no quería denunciar, pero los policías me dijeron que tenía que denunciar. Y con eso les aperturaron o les abrieron investigación a los policías uniformados. Miren lo interesante de esto, es que hay casuísticas sobre el tema, para que lo tengan al tanto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los actos urgentes? Tenemos el arraigo, ¿sí o no? ¿Qué más? Tenemos la verificación de ¿qué? De antecedentes. De antecedentes, ¿sí o no? Tenemos la reseña, ¿sí o no? ¿Qué más? Verificación de identidad, sí señor, muy bien. ¿Qué más? Inspección al lugar de los hechos, entrevistas. Consulta de bases de datos. Consultas bases de datos. Bueno, yo aquí
le relaciono los actos urgentes exclusivamente descritos en el artículo 205, que son, y ahí están con los artículos. Entrevista, que tenemos la entrevista normal del 206 y la forense del 206A. Interrogatorio, que son los temas directos que estamos viendo en el diplomado. También vienen, como dice María Eugenia, las inspecciones. Entonces, las inspecciones son al lugar de los hechos, lugar a cadáver y lugar diferente de los hechos. Y por último, identificar, recolectar, embalar y rotular técnicamente los elementos probatorios y evidencias físicas. Pregunto, aquí aparece la verificación de identidad, aquí aparece el arraigo, aquí aparece la verificación de antecedentes. ¿Aparece eso? No, señor, aquí no aparece. O sea, ¿que son actos urgentes o no? No son. Miren, esto lo explicamos en los videos del diplomado o en YouTube, que los pueden ver gratis, de procesal penal. La verificación de antecedentes, el arraigo, no son actos urgentes. Si ustedes se van al Código Procesal Penal, al artículo 308, que es los requisitos para la medida de aseguramiento, se van a dar cuenta que ahí exigen unas circunstancias para poder dar la medida de aseguramiento o estudiar, por lo menos, si se le va a dar o no medida de aseguramiento a una persona, que son ¿cuáles? Peligrosidad. El peligro para la comunidad y las víctimas. Muy bien. ¿Qué más? Repetición del mismo delito. El peligro para la comunidad y las víctimas. Ya te explico eso, sí, señor. Que haya sido reincidente. ¿Qué más? Que se pueda escabullir de la justicia. La no comparecencia, sí, señor. Y por último, que pueda alterar o destruir los elementos de prueba de evidencias físicas. Esos tres son fundamentales. Peligro para la comunidad y las víctimas, que no se pueda garantizar la comparecencia, es decir, que se puede fugar, pues, para resumir, y que pueda dañar o alterar los elementos probatorios y evidencias físicas. Cuando le pedimos antecedentes a una persona, cuando se captura, ¿sí? Cuando se captura una persona y le pedimos antecedentes, no es un acto urgente. Los antecedentes se solicitan con la finalidad de verificar que esta persona es o no es un peligro para la comunidad y las víctimas. ¿Por qué? Por lo que decía nuestro compañero Oscar, creo, o Jonathan. Pues porque si la persona es reincidente, o sea, tiene antecedentes, ojo, y no solo antecedentes, ¿no? Anotaciones y procesos vigentes, artículo 302, cuando es en flagrancia, ¿no? Anotaciones y procesos vigentes. Ojo. Capturas anteriores y procesos vigentes, perdón. Anotaciones, capturas anteriores y procesos vigentes, sí, señores. Artículo 302. Es decir, que el SPOA también vale. También vale el SPOA. Si tienen el SIJUF, que es el sistema viejo de la Fiscalía de la Ley 600, también vale. Entonces, si la persona reincide en el delito, ¿qué pasa si lo soltamos? Lo más posible es que ¿qué? ¿Qué creen ustedes si lo soltamos? ¿Tiene antecedente y lo soltamos? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar con esa persona? Se pierde, se va, no va a ser Sí, fácil pero de ubicarlo nuevamente. ¿será que hay posibilidad de que vuelva a reincidir en delito otra vez si lo soltamos sabiendo que ya tiene 3, 4 Claro, antecedentes? obviamente. Eso. Entonces aquí les hago este apunte para que ustedes lo tengan bien al tanto, bien presente, y es ¿cuál? Que la solicitud de antecedentes es la forma de verificar si el capturado es o no es un ¿qué? Un peligro para la sociedad. Un peligro para la comunidad de las víctimas. Ahora, si la persona no tiene casa, si la persona no tiene trabajo, si la persona no está afiliada a un club social, si la persona no tiene familia cercana, no tiene hijos, no nada, ¿es posible que se nos vuele? O sea, que no comparezca al proceso. Sí, claro, no tendría un arraigo como tal. Eso es algo fundamental. Es decir, si la persona no tiene arraigo, pues lo más posible es que se vuele y por lo tanto para asegurar su comparecencia ante la autoridad, pues, ¿qué será necesario de pronto? Medida de aseguramiento. ¿Veis la Una medida? medida de aseguramiento restrictiva, ¿no? De la libertad. Pues recordemos que hay varias medidas de aseguramiento, ¿no? No hay una sola. Eso lo encuentran ustedes en el Código Procesal Penal y lo encuentran también, lo pueden homologar, digámoslo así, por ahí en el 34, 35, creo que es por allá en las penas y por allá el Código Penal, para que lo busquen de pronto. Entonces, si la persona no tiene arraigo, pues es posible que se nos vuele, que no comparezca. Entonces, ¿para qué hacemos la verificación de arraigo?
para determinar esa situación. Si esa persona realmente tiene arraigo o no. Es medida intramural. En el código hablamos de medida de privativa de la libertad en establecimiento carcelario, la que le llamamos intramural, ¿no? Coloquialmente, para que la tengamos presente. Y la sustitutiva de la privativa de la libertad en establecimiento carcelario es la medida de detención en su lugar de residencia o la que llamamos coloquialmente domiciliario. Entonces, el arraigo y la verificación de antecedentes no son actos urgentes, son requisitos que se necesitan para determinar si se le da o no se le da ¿qué? La medida. Medida de aseguramiento. Muy bien. Quería dejarle esta claridad porque miren, yo creo que muchos han vivido engañados muchos años, ¿no? Con este tema. Y la otra, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces para qué le hacemos la verificación de identidad? ¿Para qué le tomamos reseña? ¿Para qué le hacemos la fijación fotográfica morfocromática? El formato de individualización. ¿Para qué le pedimos al dactiloscopista que nos haga la confrontación con fines de identificación? Si no es un acto urgente. ¿Qué dicen ustedes? No, es que esa es una situación que la Fiscalía siempre pide por situaciones anteriores que se han presentado de duplicidad o de pronto no concuerdan los apellidos. Entonces, sí, es como hacer como claridad en eso. Efectivamente, ustedes se van a ir al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. 128. Y ahí van a encontrar que le corresponde a la Fiscalía y especialmente a Policía Judicial, delegando a Policía Judicial, la verificación de la identidad de la persona con la finalidad de evitar lo que dice Oscar, errores judiciales. ¿Por qué les hago este apunte? Porque me han llamado varios, no sé qué pasa actualmente con lo de la reseña, pero me han llamado, o no sé si es de academia, pero varios policías me han llamado, sí, que están en curso de ascenso. Y les dicen que para tomar la reseña de captura, cuando se captura a la persona, que si es necesario hacer el formato de acta de consentimiento. Y entonces yo les dije, pues claro que no. Pero es que acá no lo piden. Yo le digo, pues si usted le pide el formato de acta de consentimiento, si le diligencia el formato de acta de consentimiento, entonces por lógica usted debería solicitar que asista el abogado. ¿Por qué? Porque eso ya sería una obtención de muestras. Artículo 249. Miguel, buenas noches. Sí, señor Jonathan. Teniendo en cuenta que no es un acto urgente, ¿quién debería ordenar eso? O sea, o a mutuo propio la Policía Judicial debería realizar esa actuación. O sea, ¿cuál sería el precepto legal para eso? Está, como te digo, artículo 308 y subsiguientes, y está en el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Ahí dice clarito, el 128. La Fiscalía, delegando a Policía Judicial, tendrá que hacer la verificación de la identificación de la persona para evitar errores judiciales. ¿Ok? Qué pena, ahí vamos con Santiago y después vamos con Oscar. La pregunta es cómo hace uno para, el policía judicial, cómo hace para obtener la plena identidad de la persona, sabiendo que, pues, personalmente me tocó un caso que el indiciado, pues, del caso se movilizaba con la cédula del hermano y ya el hermano había fallecido. Era, pues, muy parecidos. Entonces, uno cómo hace para identificar si aquí nada más y la carta odontológica. Bueno, Santiago, precisamente el procedimiento de verificación de identidad, ya no se habla de plena identidad, eso hablábamos antes del nuevo manual de cadena de custodia, lo hacía CTI y Policía Nacional hacía verificación de identidad, y con el nuevo manual de cadena de custodia, que ya no está tan nuevo, ya lleva 6 años, y el nuevo manual de Policía Judicial, en los portafolios de servicios se colocó ya verificación de identidad, para que lo maneje, lo unifiquemos, ¿no? La actualización. Ya la plena no se menciona, la plena identidad. Entonces, resulta que tú lo llevas y le toman la reseña. Con el número de cédula que él da, y con la copia de la cédula que él tiene, se pide la de cadactilar a la registraduría, la web service. Esa web service que nos aporta registraduría se confronta o se le pide al dactiloscopista que haga la verificación de identidad, la confrontación, y él nos va a decir si son o no son
uniprocedente de las impresiones, las huellas dactilares. Lógicamente, si la cédula era del hermano y esta persona, pedimos esa web service de dactilar, pues no van a coincidir. Así se parezcan físicamente, no van a coincidir. Entonces, aquí aparte del delito que haya cometido, por ejemplo, de estupefacientes, de porte, de lesiones, de homicidio, ya la fiscalía va a tener elementos suficientes para indilgarle otro delito que se llama ¿cuál? Suplantación de identidad. Tiene otro nombre en el Código Penal. Esa es Falsedad la idea, personal. pero tiene otro nombre. ¿Cómo? Falsedad personal. Eso, falsedad personal. ¿Listo, Santiago? Profe, pero Pero- al dactiloscopista, pues mientras eso se le pasan las horas para hacer todo el informe ejecutivo y todo, no. No. Siempre se hacen actos urgentes. Hay unos dactiloscopistas de turno. Tú no tienes que ir físicamente. Tú le envías por correo todo. Profe, Y por correo te contestan. ¿Listo? Profesor, buenas noches. Disculpe, acá cuando nosotros hacemos la solicitud de la plena identificación de la persona es a través de un formato que firma el fiscal. Sin la firma del fiscal no autorizan que se entreguen esa reseña, esa información. Acá en Cartagena, estoy hablando de la Fiscalía de Cartagena. Pues ya son costumbrismos. Derecho consuetudinario, como yo siempre he dicho, la costumbre se vuelve ley, pero eso no es obligatorio. ¿Listo? Lo que tú debes hacer cuando estás en actos urgentes, recibes un capturado, pues simplemente es cumplir con ese artículo 128, que es solicitar, tomar la de dactilar, solicitar la web service, que eso también se pide a los laboratorios regionales o al CTI, ellos te lo envían por correo y con eso tú le envías al dactiloscopista para que te haga la confrontación y ya. Pero si lo hacen así no hay problema, si lo hacen así y les funciona, como yo siempre les digo, no pasa nada. ¿Listo? profe, Alejo. de pronto para aclararles, el acta de consentimiento aquí en Manizales sí se utiliza, o se utilizó hasta donde yo estaba, pero era para identificar a aquellas personas, o para, más bien era para la parte trasera de la reseña, donde se escribe, ahí abajito donde dicen características. Muchas veces ellos estaban en la calle, el expendedor habitual, sin camisa a las 10 de la mañana y tenía un tatuaje que le iba desde el brazo hasta el pecho. Entonces el acta de consentimiento sí iba ahí porque necesitábamos confrontar de pronto los videos o confrontar de que sí estábamos, de que aparte de que era la persona que ya habíamos identificado plenamente, se veía con el tatuaje. Entonces muchas veces abogados pues que uno aprende a trabajar con ellos, doctor, si puede arrimar un momentico, es que necesitamos tomar una fotico al muchacho y para que nos firme el acta de consentimiento. ¿Y dónde la van a tomar? No, en el pecho. Entonces pásenmelo al teléfono, una videollamada. Dijo, no, levántale la camisa y firma eso, que eso no es problema. Entonces aquí se utiliza ahora para eso, profe. Ah, pero es para que la es reseña, diferente. Ahí viene la diferenciación. ¿Sí? Ahí viene la diferenciación. ¿Y es cuál? Que cuando tú le tomas la reseña con fines del artículo 128 y de dejar claridad sobre eso, no se requiere ni acta de consentimiento ni abogado. ¿Por qué? Porque no es con fines probatorios. ¿Cómo así? O sea, yo no necesito confrontar esas huellas con las huellas del lugar de los hechos y no se pueden utilizar para eso, a no ser que haya una autorización de juez. O sea, no las voy a utilizar para eso. Yo no puedo hacerle la trafugueada, la doble jugada al capturado. Venga, que es para identificación. Después, pum, mando las huellas a confrontar con la de la escena. No se puede. Eso tiene un procedimiento que está de la mano del artículo 249. Actuaciones con orden de juez, obtención de muestras. Clarísimo eso. O sea, las huellas que ustedes toman en las capturas y también para los investigadores privados y abogados que nos acompañan. En la captura no se requiere consentimiento ni presencia de abogado para tomar la de dactilar que se va a utilizar para verificación de identidad. Diferente que yo necesite que, como dice ahora sí Alejo, que esta persona, sé que hay unas características, sé que o necesito hacer una confrontación por dactilar o huellas, por una confrontación morfológica con el perito en morfología forense. Ahí ya es diferente, ahí sí necesito autorización de la persona y necesito presencia de abogado. Si la persona se negare a darme la muestra, entonces ¿yo qué hago? Ahí voy donde el juez. Ese es el procedimiento, pero eso ya es otra cosa aparte.
Espero que les haya quedado claro para cerrar ese capítulo. Me parece importante porque muchos compañeros me están llamando estos días. No sé si es que lo están azarando con ese tema o qué, pero muchos compañeros me han estado llamando para precisarme sobre eso. Andrés, cuéntame. Respecto a lo que comentas de como actos urgentes la identificación, recolección, embalaje y rotulación de los elementos materiales probatorios y la evidencia física, veo que en los anteriores se menciona el artículo, pero en este no. ¿A qué artículo hace referencia? Ah, bueno, aquí no hay artículo porque en el Código Procesal Penal no hay un artículo que diga cómo se embalan o se rotulan o se identifican los elementos de prueba. ¿Qué debes hacer aquí, Andrés? Remitirte al manual de cadena de custodia. A este, que lo puedes descargar del material de estudio de Hunter. Manual de cadena de custodia. Ahí es donde está todo lo relativo a recolección, embalaje y rotulado de alimentos de prueba, ¿ok? Pero es obligatorio que cuando el policía o quien recibe la denuncia obtiene ese elemento material probatorio, inmediatamente lo debe identificar, recolectar y embalar y rotular técnicamente. Yo tengo a alguien que sé que te va a dar la respuesta y está que nos la dice, ¿sí o no, Javier? Profe, le voy a pedir un favor, repítame la pregunta porque está haciendo una anotación aquí y no le escuché bien la pregunta. Por favor, repítamela si es tan amable. Con gusto. Cuando el policía o la persona el oficial que recibe la denuncia recibe ese elemento material probatorio, debe embalarlo y rotularlo inmediatamente o lo debe remitir a algún lado para que se haga un análisis técnico de ese elemento material y luego sí generar la cadena de custodia. Debe consultarlo primero, debe consultarlo con el fiscal y el fiscal tomará la decisión si recibe ese elemento material probatorio o no lo recibe. Listo. Esa es la respuesta, Andrés. Eso lo puedes ver en los videos de nuestro diplomado en cadena de custodia. Ahí está explicado también. Y te digo que Javier, porque él es muy acucioso, muy pendiente y él siempre ha tenido esa respuesta a la mano porque creo que le salió en el concurso, ¿no, Javier? O algo así. Sí, esa pregunta salió en un concurso, sí. Exacto. Y eso hizo parte de las charlas gratuitas que dimos para el concurso y me parece que le fue bien en esa pregunta. Entonces, efectivamente, cuando se está recibiendo una denuncia o querella y el denunciante o querellante tiene un elemento y nos dice, venga, es que yo tengo esto. Usted dice, muy bien. Entonces, vamos al manual de cadena de custodia y en el manual de cadena de custodia nos dicen los aspectos transversales y en el procedimiento de recolección de elementos de prueba nos dice que cuando el denunciante o el querellante nos entregan elementos de prueba o los lleva consigo, se debe consultar al fiscal o la fiscal, en este caso de URI, o que esté ahí pues a cargo en el momento, y preguntarle si amerita o no amerita la recolección de los elementos. Si el fiscal dice no hay problema porque es una carta, pues, ¿qué hacemos embalándola ahorita? Perdemos es como 3 horas suyas de recibir denuncias y hay toda esta gente haciendo cola, pues más bien dígale que la conserve, dejemos la constancia en la denuncia de que la persona tiene la carta en su poder y se le recomienda y dejemos constancia en la denuncia que cuando el caso se asigne, vaya a la Fiscalía de Conocimiento y la entregue. Así más o menos es el procedimiento. ¿Listo, Andrés? Pero si es un elemento, por ejemplo, semen, un preservativo, un panty con fluido, sangre, o sea, elementos que se pueden degradar fácilmente, impresión dactilar, etcétera, pues lógicamente el fiscal por simple sentido común que le va a decir, no, venga, recíbalo porque ese elemento sí se le puede dañar a la persona. Recibamos, lo embalemos y rotulemos y dejemos constancia en la denuncia o en la querella que se le recibió, se embaló y se rotuló por la necesidad de preservarlo por su capacidad de pérdida, degradación, alteración y demás. ¿Listo, Andrés? ¿Sí les quedó claro a todos también? Sí, profe. Sí, señor, profe, sí. Okay, listo. Muchas gracias. Sí, miren que esto es importante tenerlo claro. Esto es importante tenerlo claro porque eso hace parte del procedimiento precisamente de la recepción de denuncias, que es algo de lo que estamos tocando aquí. Vamos con Rafael, que levantó la mano para poder avanzar. No, profe, involuntario, estoy concentrado escuchando. Listo, Rafael, muchas gracias. Era para ver si estábamos pendientes. Listo, muchas gracias, Rafael.
Listo, entonces ya quedó claro, dirimido, ya quedó explícito, decantado ese tema, ¿sí o no? Creo que ya eso ya pueden ustedes, y con estos datos, ya ustedes pueden tener mayor claridad sobre todos estos aspectos que son importantes para este componente de la entrevista y el componente jurídico de los actos urgentes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ojo, la entrevista en los actos urgentes y en cualquier espacio que usted adelante no requiere orden de fiscal ni de juez. Pero se sugiere, ojo, se sugiere que si usted, luego de que se ha cumplido el programa metodológico o se ha dado inicio al programa metodológico que nos decía la doctora María Eugenia, del 207, donde ya el fiscal y usted ya trazan un mapa de ruta de la investigación y apareció una persona que tiene información. Entonces, ¿qué se sugiere? Por cortesía, por unidad, ¿sí? Por unidad de conceptos y unidad orgánica, que usted le consulte al fiscal y diga, vea, doctora, lo que pasa es que acá hay una persona que me dice esto y esto y esto y esto. ¿Qué considera usted? ¿Cómo hacemos? ¿Entrevista o lo traigo para declaración jurada? ¿O usted cree que es posible o de pronto sea un interrogatorio? Como por cortesía, ¿sí me va a entender? Es más eso. Pero igual la puede tomar sin autorización, solamente es que es como una coordinación y cortesía. Pero no requiere orden, la entrevista no requiere orden en ningún momento. ¿Cuándo deja usted hacer entrevistas? Pues hombre, si ya hicimos audiencia preparatoria, pues hombre, yo para qué ya sigo haciendo entrevistas. Si ya la audiencia preparatoria es donde nos decretan lo que va a ser prueba en el juicio, ya no se puede meter nada nuevo. Ya no se puede meter nada nuevo, excepto, sería lo único, lo que dijo nuestro compañero, creo que fue Jairo, si no estoy mal, o Víctor. Sí, sí, señor Miguel, yo. La prueba sobreviniente. Ejemplo de prueba sobreviniente. Ya se decretó, cuando ustedes, el fiscal saca el escrito de acusación, es porque se va a pactar fecha de audiencia preparatoria. Y cuando se va a la audiencia preparatoria, el fiscal no puede introducir tampoco cosas nuevas, ¿no? Él ya dijo en el escrito lo que iba a meter. Que actualmente en las audiencias nos ha pasado que nos meten conejos y esas cositas, pero bueno, eso es otro cuento, ya porque el juez lo permite. Pero la defensa no tiene un texto previo de entrevistados o de testigos o de elementos de prueba, ya lo llevas a la preparatoria. Y en la preparatoria es donde se define que de los 10 testimonios le aprobaron 2, que de los 5 elementos de prueba le aprobaron 4 y así. Y entonces después de eso se saca un acto donde dice, bueno, de todo lo que ustedes trajeron se les aprobó esto y esto, y eso es lo que vamos a llevar al juicio. Nada más. Nada más. Pero resulta que la víctima estaba en estado de coma. Y faltando 3 días para la audiencia de juicio oral, se despertó. ¿Será que ahí sí ya amerita tomar la entrevista y que se pida que sea escuchado en juicio oral? Claro. Eso. Entonces, excepto la prueba sobreviniente, usted ya no toma entrevistas después de la preparatoria. O sea, cuando inicia la etapa de juicio, usted ya no toma entrevistas, pues ya surtió todos sus efectos, excepto la prueba sobreviniente. Ahí sí ya tomaría usted entrevistas en ese caso y pues procedería al testimonio. Bueno, espero haber sido claro. ¿Qué herramienta tan importante que es la entrevista? La entrevista es una herramienta súper importante, infravalorada muchas veces, y muchas veces la vemos como un requisito más que como una oportunidad. Y me da tristeza porque yo veo entrevistas, en las audiencias incluso, veo fuentes no formales, veo declaraciones juradas, interrogatorios y demás que toman los investigadores como si fuera solo por cumplir. ¿Cómo es posible que una entrevista que requiere de tanta capacidad de escuchar y de redactar y de detallar cosas tenga 5 o 6 renglones? No puedo creer que haya una entrevista de 5 o 6 renglones. Y aparte de eso, que de esos 5 o 6 renglones, 2 son del artículo 68 y notificación de los derechos. O sea, yo no me imagino, pero bueno, la invitación es que ustedes aprovechen esa herramienta, como dice ahí, para puntualizar muchas cosas, para orientar el caso y generar una buena hipótesis. Y que esas entrevistas los van a llevar a ustedes a más entrevistas o a recolección e identificación de elementos, videos, labores de vecindario, vigilancia y seguimientos, interceptaciones, etcétera, etcétera. Aprovechen esa herramienta que es muy buena. La entrevista dice,
Ya yéndonos al artículo puntual de la entrevista. Entonces dice el artículo 206, no en la forense, la normal. ¿Qué policía judicial en desarrollo de su actividad? ¿Qué actividad? Pues la actividad investigativa de apoyo a la administración de justicia. ¿A quién le puede tomar entrevista? Víctima, testigos o personas con información útil. Si fuera el caso, le dará protección a la persona. ¿Cómo así que le dará protección? ¿Qué dicen ustedes? O sea, me dan la entrevista y dicen, es que me van a matar, entonces me lo llevo para la casa porque toca darle protección, ¿o cómo hacemos esa protección? No, lo que quiere decir que efectivamente si esta persona que está dando la entrevista, su información es muy valiosa y fuera de eso lo manifiesta de que si ya lo amenazaron, pues efectivamente hay que activar la medida de protección para esta persona. ¿Y cómo se activa esa medida de protección? Pasaría como, se recuerdo el nombre, testigo protegido, algo así, no recuerdo bien el nombre de un sistema que se maneja en esos casos. Ok, ¿y cuánto se puede demorar eso? Pues ya el término, eso varía en la situación del lugar donde esté y de pronto la agilidad que de pronto el fiscal intervenga para que eso se gestione lo más pronto posible. Sí, señor, tienes toda la razón. Pero ¿y si nos lo matan en ese tiempo mientras que lo incluyen o no lo incluyen al programa? ¿Qué hacemos? No, pues Disculpa ahí sí nuestra, ¿cómo le damos protección mientras claro. que está el programa? Yo creo que en este caso pues acudiríamos nosotros a la policía de vigilancia donde pues se le coloque policía de vigilancia mientras se hace todo el procedimiento respectivo, pero no se puede desamparar a la persona en ningún momento. Bueno, yo les voy a dar un apunte que creo que es importante. Considero que es importante este apunte y es, primero, irnos al artículo 212A, que lo vamos a mirar ahora, que es el que habla precisamente de esto. Pero mientras que le damos esa atención, esa protección a víctimas y testigos a la persona, es un procedimiento que se hace con la fiscalía, donde el fiscal, cuando usted toma la entrevista, en el informe de la entrevista, usted le dice al fiscal es que la persona manifiesta que ya le han rondado por la casa, que lo han amenazado, que lo van a matar, que le cogieron un familiar y lo golpearon. Entonces se solicita o se sugiere que sea incluido en el programa de protección a víctimas y testigos. Eso tiene un procedimiento, estudio de seguridad, analistas y demás, y al final le miran el nivel de riesgo y le determinan si le dan esquema, no le dan esquema, si se lo llevan, no se lo llevan al núcleo familiar, etc. Eso son preguntas del concurso, ¿no? Eso lo tienen que tener ustedes presentes. Pero aquí viene algo bien interesante. La Policía Nacional maneja gastos reservados y les recomiendo, cuando sean Policía Nacional, pues de una, pero cuando sea CTI, pues traten de irse de la mano de Policía Nacional para que estas personas sean sometidas a un beneficio o a un ítem que aparece ahí en el sistema de gastos reservados, que se llama protección inicial a víctimas y testigos. ¿Listo? Para que lo apunten ahí. Estoy mirando aquí el 212A. Para que usted lo metan, eso no está en el Código Procesal Penal ni nada, ¿no? Eso está en el sistema de gastos reservados. Protección inicial a víctimas y testigos. Eso le dan como hasta por un mes o de pronto se lo prorrogan más. Y eso es como una medida preventiva para tener la persona protegida mientras pues la persona puede ser objeto de inclusión en el programa de protección a víctimas y testigos de la UNP, ¿no? De la Fiscalía y la UNP. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces, ojo con eso. Entonces, se determina el riesgo, se le informa a la Fiscalía. Se hace el trámite de protección inicial a víctima de testigos y ¡pum! Lo mataron. ¿De quién es la culpa? ¿Suya como investigador? ¿Lo van a usted a condenar, a investigar, a abrirle denuncia o algo? No, para nada, porque él inmediatamente puso en conocimiento del riesgo que esta persona estaba manifestando. Diferente era que el investigador no lo plasmara y fuera de eso, pues no le diera a conocer al fiscal la situación. Eso. Usted cumple con informar, cumple con hacer el trámite. Si no le resolvieron rápido, pues usted por lo menos tiene la constancia de que gestionó. Esa es la claridad, gestionó. ¿Qué hay que observar en la entrevista? Las reglas pertinentes. ¿Qué reglas pertinentes? Las técnicas de entrevista de las que habla la entrevista cognitiva, las reglas de entrevista que habla ICITA, por ejemplo,
El manual, sobre todo el manual de policía judicial, que ya nos describe un poco mejor la entrevista, y esto le vamos a tratar más adelante. Esas son las reglas pertinentes. Entonces, manual de policía judicial, manual de técnicas de entrevista. Hay unos protocolos que ustedes pueden descargar gratis de la página de Hunter, que son los protocolos viejos de la fiscalía. No se ha actualizado el de entrevista. Entonces, ahí hay una ventaja y es que se puede utilizar ese protocolo donde habla de entrevista. Protocolos de las 2005 de la fiscalía, los primeros que sacaron. Ahí viene el protocolo de entrevista. Pueden ustedes hacer uso de ese protocolo y se amparan en el manual de policía judicial y se dan la mano ahí entre los dos. Y por lógica, el manual de cadena de custodia también. ¿Con qué medios debemos registrar la entrevista? Pues por escrito, por audio o por video. Esto es supremamente importante tener esto ahí en la mente. Mientras más, mejor. ¿Sí? Mientras más, mejor. Si yo puedo utilizar video, pues hagámosle. Si no, pero puedo grabar la voz con el celular, hagámosle. Si no tengo ninguna de las dos, escrito, pero traten de utilizar la mayor cantidad de elementos posibles de registro de la entrevista, porque ya hemos tratado esto varias veces y ya saben por qué, para evitar problemas en futuras situaciones de audiencias y demás, y sobre todo porque eso le permite la observación directa del lenguaje no verbal de la persona, si está o no está constreñido, etcétera, etcétera. Los investigadores manejan un libro o un cuaderno de notas y este artículo nos habla de dejar constancia de las observaciones del investigador en el cuaderno de notas. Aquí hay algo bien interesante. En la audiencia nos dice que el investigador podrá llevar sus apuntes. Pero ojo, que si usted lo que lleva a la audiencia, pues podrá ser objeto de inmediación. O sea, que se le corra traslado a las partes. Entonces tenga mucho cuidado con esos apuntes, dónde los hace y cómo los hace, porque si usted los lleva a la audiencia, pues pueden ser objeto de traslado a las demás partes y pues ahí puede haber información sensible. ¿Sobre qué hace usted anotación en el cuaderno de notas? Las preguntas de pronto que considero pertinentes, lenguaje no verbal de la persona, si usted considera de pronto que no concuerda con otras versiones, lo que usted se le imagine, pues lógicamente que sea referente a la entrevista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aquí al respecto? ¿Quedamos claros? Yo, profe, tengo una pregunta curiosa. No sé si pues venga el tema o no, pero ¿qué tanto? ¿Hay un límite? ¿Hay entrevistas límites para hacerle a una sola persona? O uno, por ejemplo, haya alguien que quiera dar testimonio de lo que sucedió en un hecho o es víctima de un hecho y dijo hoy algo y dentro de 2 días se acordó y quiere rendir entrevista. O sea, es tantas veces como sea necesario tomar la entrevista, ¿no hay ningún inconveniente? Sí, claro, se pueden hacer las ampliaciones que necesiten. Pues, o sea, eso daría mucho que decir del profesionalismo del entrevistador y de, bueno, tendría que ver por qué pasó. Sí, tendría que ver por qué sucedió. De pronto es una persona que sufrió una caída, se golpeó la cabeza y recuerda cosas. Y progresivamente va recordando más, entonces le vamos ampliando la entrevista. Bueno, ya es diferente. Pero si usted como entrevistador no procura ejecutar la entrevista en su totalidad, desarrollar toda la información inicialmente o al menos una segunda vez, pues ya por demás, va a dar de qué hablar de su profesionalismo y su capacidad precisamente. Y también va a poder de pronto dar de qué hablar del testigo. Si sabía, ¿por qué no me lo dijo antes? Entonces, la recomendación es que se trate de ejecutar al máximo, pero en ninguna parte dice que hay un límite de entrevistas, no dice. ¿Listo? Para que lo tengas claro. Gracias, profe. ¿Listo, Oscar? Gracias. De pronto para agotar ahí una situación es que de pronto que en la entrevista de pronto esta persona diga en el momento no tengo claro los nombres, pero más adelante los allegaré. Entonces podría ser una razón justificable, ¿no? Para eso o sí. o voy a verificar la información y luego la aportaré, porque no tengo dudas, quiero ser claro. Efectivamente, Oscar, gracias. Hay un enganche para de pronto continuar la entrevista. O que diga, no, pues yo sé que hay un video en tal parte donde un primo, voy a mirar cómo lo traigo y la próxima vez que lo traiga mediante una entrevista se le recibe el video, claro, no hay inconveniente. O sea, hay circunstancias, pero de pronto lo que tú me decías, Jessica, no, que es que me acordé de una cosa hoy y mañana me acuerdo de otra, así, no, pues no sería lo más idóneo, ¿no? No está prohibido, pero pues, como te digo, daría como una perspectiva negativa. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, finalidades de la entrevista. ¿Qué buscamos con una entrevista? Pues primero,
¿Qué pasó? ¿Sí o no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hechos, mejor dicho. Supremamente importante que ustedes detallen en las preguntas las características de las personas vinculadas al delito. Físicas. Recuerden las características físicas de una persona. Todo, su contextura. ¿Sí? Recuerden que ustedes deben describir de manera, ¿cómo diríamos? Un poco técnica, ¿no? No es que es un gordo, barrigón, etcétera. No, o es un flaco encorvado, pues, si son palabras textuales de la persona, recordemos, ¿sí? Recordemos que las colocamos como. En una parte se especifica gordo, persona obesa. Eso. Entonces, entre comillas, y colocamos ahí la aclaración de a qué hace referencia, ¿no? Que es un pelón, que es un pate, no sé, camina como chencha, por ejemplo, dice ahí, como el disco. Entonces, aclarar qué es eso, ¿sí? Aclarar qué es eso. Ejemplo, resulta que el entrevistador no es tan alto. Y llega el testigo y le dice, no, si ese señor, el que disparó, ese man era alto. Y entonces, ¿qué pregunta debe decirle a continuación cuando le diga, era alto, o era gordo, o era, ¿sí? Características físicas? ¿Qué se sugiere que usted le puntualice a la persona? Sí, de pronto aclararle, por favor, describe a esa persona y le da los ejemplos, ¿no? Alto, medio o bajo, para que ya Y le ubique uno dice, la no, persona el para señor que, era alto, el señor era alto. para que Pero eso ¿Qué le depende de la pregunta persona. ahí? Por ejemplo, yo mido 1,50 y para mí todo el mundo es alto. Eso, entonces, que un entrevistador de 1,65 una vez entrevistó a un campesino de 1,50, un señor campesino. Y el señor campesino le dijo, no sé, el señor era alto. Entonces, el entrevistador le preguntó, la pregunta lógica, ¿no? ¿Alto como quién? ¿Como mi compañero? ¿Como el otro? ¿Como yo? Como yo. así, él le hace una Uf, aclaración. era alto como usted, le dijo. Era alto como usted, o sea, era de 1,65 más o menos. Entonces, miren, hay que mirar esas congruencias, ¿no? Porque ahí no nos podemos equivocar. Y recordemos que la entrevista es un método para recolectar esos datos de la manera más puntual posible, de la manera más precisa posible. Hay gente que cuando usted le pregunta si una persona es, por ejemplo, si no, ese señor era gordo, entonces también la misma precisión, pero gordo ¿cómo? Gordo musculoso, gordo de abdomen grueso, abultado, o sea, lo que llaman pues comúnmente barrigón, o cómo era, para que más o menos aclare, porque hay gente que ve que la gente es ancha, por ejemplo, que es con textura gruesa, y ya le dicen gordo. Todo eso ténganlo, es que era narizón, ¿sí? Puedan fumar bajo la ducha. Entonces, narizón ¿en qué forma? Porque también hay formas, ¿no? De las narices grandes. No sé si lo tienen ustedes presente. Por ejemplo, si era alomada. Respingada o cornetes anchos. Y ustedes ya se irán al lenguaje técnico de la persona. Identificación, súper importante. Miren, características morfocromáticas, es decir, morfo de forma y cromáticas de color, primero. Segundo, si la persona tiene ¿qué? Cicatrices, lunares, tatuajes, pérdidas o ausencia de piezas dentales, pérdida o ausencia de miembros o extremidades, congénitas o adquiridas. Ojo, congénitas, por ejemplo, que tiene un dedito de más, la polidactilia creo que se llama, o que le falta un dedo. ¿Cómo se dañó el dedo? No, que se lo mocharon en una pelea o que nació sin dedo. Ejemplo. Que es que... ¿Cómo, perdón? Sería como una característica particular que llama uno. ¿Qué Señales característica particular particulares, claro. Señales particulares. tiene? Eso, sean muy puntuales en eso, porque eso es lo que individualiza, perdón, no identifica, individualiza a una persona. Porque lo que identifica a una persona es el documento, la cédula, el número de identificación. Eso es lo que individualiza a una persona. Ojo con eso. Malformaciones congénitas o adquiridas.
¿sí? Por ejemplo, que lo tiene joroba o bueno, o tiene una pierna más delgada que la otra, bueno, ya esas cosas. Eso tienen ustedes que detallarlo muy bien. Tengan eso ahí, busquen. ¿Cómo puedo yo verificar recomendaciones sobre cómo identificar personas? Artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Ahí nos habla de algunos métodos de individualización. El 251. Pasando por lo que nos dijo nuestro compañero, ¿no? Que lógicamente los legales en Colombia son la huella dactilar, carta dental y el perfil genético. Son los únicos 3 métodos de identificación. Lo demás es individualización. El patrón de voz, las huellas de pisada, la parte manuscritural, todo eso. Ya son individualización. Y fuera de eso, las características morfocromáticas o señales particulares. Listo. Con la entrevista podemos nosotros determinar dónde hay elementos de prueba. ¿Dónde hay elementos de prueba? Es supremamente importante auscultar sobre esto. Si la persona sabe o no sabe dónde están. Y cuando ustedes escuchen fuentes humanas y le digan que conocen sobre una información, ustedes tienen que ir hasta el fondo de lo que sabe. Porque muchas veces son fuentes de oídas. No conocen bien la información. Y usted no se puede poner a trabajar con una fuente de oídas. Usted tiene que ser muy profesional porque con las informaciones y sobre todo hoy en día que la situación de orden público se está complicando tanto, usted no sabe si de pronto lo están ¿qué? Gancho ciego. Lo están jalando. Mucho cuidado con eso. Valoren, analicen y entrevisten bien a sus fuentes para que no vayan a ser ustedes objeto de informantes dobles, informantes duales, ¿sí? De los famosos cazarrecompensas, de pronto ya de un informante que realmente no es informante, sino que quiere llevárselo a usted para que le hagan un atentado o algo. Muy atentos, mucho cuidado, sobre todo los que trabajan en entidades del Estado. Ubicar otros testigos, claro. Las entrevistas nos llevan a más testigos. Descartar o verificar informaciones. Cuando un testigo le dice a usted, no, es que en tal parte había un señor así, 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 trate usted de redondear la escena y mirar con qué más contamos para saber si es cierto o no. Ah, es que hay otro testigo, pero no me dice que era así, me dice que era de otra forma. Es que hay un video. Es que precisamente por ahí pasó alguien haciendo un en vivo. Eso también es importante. O como fue un lugar de los hechos, había gente grabando y en uno de los videos de los que aparecen en Facebook o en redes sociales aparece la persona. Pero ¿cómo así que me está diciendo que es una persona de tales características y yo veo en los videos, los testigos que es otra? ¿Cómo así que está pasando aquí? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Confirmamos o desvirtuamos hipótesis, miramos si la persona tiene o no que ver con el caso, por qué nos está ocultando o nos está cambiando la información. Entonces ya empezamos a profundizar más, hasta en un posible interrogatorio, ya mirando como llevándolo ya a ese punto de ver, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Todo eso son herramientas. ¿Claro ahí? Sí, señor. Esto ya lo hemos dicho, lo hemos repetido hasta el cansancio, lo hemos leído del manual, pero se los vuelvo a repetir porque el aprendizaje viene de la repetición. La entrevista no es elemento de prueba, por lo tanto no se somete a cadena de custodia. La entrevista no es elemento de prueba, por lo tanto no se somete a cadena de custodia. Ojo, ¿cuál? Y yo ya sé que muchos me van a responder, ¿cuál es la única que sí es elemento de prueba? Entrevista forense. Eso. Entrevista a niños, niñas y adolescentes. Eso, la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes, que es esta, precisamente. Artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, incluido en el Código mediante la Ley 1652 de 2013, que modificó el artículo 275, que es el que trae el listado de tipos de elementos de prueba, y creó este artículo 206A. Nos dice que y modificó el artículo 437, que es el de la prueba de referencia. Lo modificó, incluyendo la entrevista forense como prueba de referencia también. Entonces, ¿qué nos dice? Que la entrevista forense se le toma solamente a los niños, niñas y adolescentes cuando son
víctimas de delitos contra la libertad, integridad y información sexuales. Solo esos. Solo esos. Y nos relaciona algunos especiales: acceso carnal, acto sexual, embarazo forzado, desnudez forzada en persona protegida, y bueno, ahí está relacionados los tipos de delitos, para que lo tengan ustedes ahí, digámoslo, desarrollado. ¿Por qué les digo? Porque como les comentaba en otro espacio, que un día me llamó una defensora de familia a regañarme que porque yo le decía a los investigadores, pero bueno, aquí un punto que yo sí les hago claridad. Muchos me llaman y yo les he colaborado, si o no me escriben y les he colaborado. Pero entonces, si ustedes me van a llamar, yo estoy libre de pronto, no estoy por ahí sin hacer nada. Y ustedes de pronto están en una contradicción con un defensor de familia, con un fiscal, con un juez, con un magistrado de las altas cortes y demás. Yo no le tengo inconveniente porque ya uno conoce el procedimiento. Pero antes de llamarme y pasarme la persona, por favor, se lo suplico, primero cuéntenme, llámeme antes y dígame, Miguel, lo que pasa es que te voy a llamar, voy a hablar con un defensor y entonces si algo te puedo llamar. ¿Y de qué tema es? De entrevista forense. Ah, listo, dale. Pero no así como tan en seco, ¿no? Así, sin un vinito ni nada, es como duro. Entonces me llama, hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿estás ocupado o no? Ah, listo, entonces, ve, lo que pasa es que tengo una discusión aquí con un defensor de familia, ahí te lo paso. ¡Pam! No, pues así tampoco, ¿no? Por favor, yo les colaboro, pero entonces tengan esa delicadeza, por favor, porque es que no se sabe todos los temas. Seamos sinceros, nadie se sabe todos los temas. Entonces de pronto no lo van a coger a uno fuera de base. Pues yo trato desde la experiencia y el conocimiento contestarles y asesorarlos, pero a veces puede que pase algo que uno no sepa. Entonces ahí ya les pido por favor que tengan eso al tanto. Yo les colaboro, pero tengan ese punto en cuenta. Oscar. Gracias, profe. Tengo una pregunta con respecto a que en un momento dado hay un delito sexual, pero la víctima es mayor de edad y solicitan que el entrevistador forense de delitos sexuales le tome la entrevista a esta persona mayor de edad. Mi pregunta es, ¿esa entrevista, a pesar de que es mayor de edad, se puede convertir como elemento material probatorio? No. Esta entrevista forense solamente se le toma a niños, niñas y adolescentes. El código y el artículo 260 es muy claro en ese sentido. No se le toma a adultos. Pero mire que en algunas oportunidades han pedido el apoyo, que porque esta persona tiene pues obviamente la experiencia en ese tema. Entonces esa era mi inquietud ahí. Mira, artículo 206A dice, la entrevista forense de niños, niñas o adolescentes. Por ninguna parte aparecen adultos. A los adultos no se les toma, y yo no creo que un entrevistador forense se preste para tomar una entrevista forense, valga la redundancia, a un adulto, porque saben cuál es el procedimiento y es exclusivo de niños, niñas y adolescentes. Ah, que quieren un entrevistador experto. Listo. Que lo haga. Que aplique el protocolo que quiera. Rataxatag, Nichigan, Nich, etcétera. Listo. Pero yo le encuentro varios problemas a eso. Lo primero, que las entrevistas forenses están diseñadas en unos pasos como el Rataxatag, por ejemplo. Entonces, el primero es el rapport o la simpatía, que aplica también para los otros. Entonces, listo. En las dos aplican, la de adultos y la de menores. La A de SATAC es anatomía. Entonces, en el protocolo Rataxatag, la A de anatomía es indagar qué tanto conocimiento tiene el niño, niña, adolescente sobre sus partes corporales, sobre todo sus partes íntimas. Si conoce, no conoce, entonces, si conoce, pues la describe. Si no, avanzamos hacia un dibujito donde hay unos muñecos. Si no, muñecos anatómicos y así sucesivamente. Yo pregunto, ¿para qué se necesitaría un entrevistador forense de protocolo Rataxatag, Michigan, Nich, etcétera, que utiliza estos pasos en un adulto que ya conoce? O sea, no aplicaría esa parte. ¿Ya? No, ya sí, no, o sea, no entraría como una entrevista forense, sino como usted mismo dice, por el profesionalismo que la persona tiene, de pronto pedirán ese apoyo, ¿sí? Mas no la puede incluir como una entrevista. No sería una entrevista forense. Sería una entrevista correcto, no sería. Una persona con ese conocimiento, sí señor, pero no sería ni elemento de prueba ni entrevista forense. Miguel, es que, Listo, por ejemplo, muchas gracias.
Por ejemplo, se están utilizando, por ejemplo, yo ya he tenido casos donde contratan al psicólogo forense, el señor Belisario Fernando Balbuena, para tomar entrevistas de adultos, pero creo que es para mirar la veracidad, si está mintiendo estas situaciones. Ahí es diferente, Nelson. Nosotros utilizamos psicóloga forense para tomar entrevistas y para hacer análisis de contexto. Y en los análisis de contexto sobre, por ejemplo, víctimas de abuso sexual, la psicóloga hace entrevistas. Es un análisis cruzado. O sea que es ella y otra compañera de ella que van al sitio, entrevistan vecinos, entrevistan la familia, tanto del agresor, por ejemplo, para determinar un perfil, ¿sí? Determinar un perfil si tiene tendencia o no hacia la agresión sexual, como de la víctima, de pronto para determinar si efectivamente, pues, o sea, más o menos fue o no fue víctima de agresión sexual, porque recordemos que hay mucha gente que miente hoy en día sobre ese tema. Entonces, sí, ellos hacen entrevistas, ambas, por separado hacen las actividades y después hacen un cruce de análisis y sobre eso emiten un concepto. Pero, como tal, no es una entrevista forense. Lo que tú dices, yo puedo contratar a un psicólogo para tomarme una entrevista, claro, porque ya él va a tener un conocimiento protocolario de muchas cosas, listo. Pero no es entrevista forense. Gracias, Nelson. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Yo les decía, cierta persona me llamó un día, una persona que trabajó conmigo, agradable, una excelente persona, pero después me tocó llamarle la atención, no de manera, pues lógicamente regañarla, ni mucho menos. Pero entonces me hizo así, yo estaba sentado, relajado, ni estaba pensando en lo que me van a preguntar. Y me llaman y yo, hola, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Mira, ya te paso una persona, pan. Y de una señora defensora de familia empezó, ¿usted qué? ¿Por qué es que usted le está diciendo a los investigadores que no pueden tomar entrevista forense? Yo, perdón, ¿con quién hablo? ¿Eso es que también caerás, cámara escondida o qué? Es que usted le está diciendo a los investigadores que cuando son entrevistas de niños, que no la pueden tomar forense. Yo nunca he dicho eso. Que sí, que entonces que si roban un niño, que si lo lesionan, que no pueden tomar entrevista forense. Ah, doctora, ahí sí, claro, tiene toda la razón. Porque la entrevista forense es exclusiva para qué tipo de delitos. Sexuales. Eso, de agresión sexual contra la libertad, integridad y formación sexuales, doctora. Pero es que si como entonces van a robar un niño y lo golpean, entonces no le podemos tomar entrevista forense ni cámaras ese ni nada. Claro, doctora, no es que no puedan. No se debe porque no es mérito para entrevista forense. Usted sabe la escasez que hay de entrevistadores forenses, la congestión de entrevistas forenses, que ni siquiera dan abasto para ocupar un entrevistador forense en algo que ni siquiera tiene que ver con los fines de la entrevista forense. Pero es que usted no comprende que... Yo le dije, no, pues doctora, yo me limito a lo que dice la ley 1652. ¿Y usted dónde saca eso? De la ley 1652, doctora. 2013 modificó los artículos del Código de Procedimiento Penal, 206 lo creó, modificó el 275 y modificó el 437, que es la prueba de referencia, 438, perdón, sí, 438, que es la prueba de referencia, es eso. Y entonces empezó a regañarme y la doctora, ley 1652, artículos tales. Pero es que usted siempre me contesta con la norma. Pues claro, doctora, para eso es la norma. Usted no debe hacer, y bueno, es que usted, y me colgó, pero estaba bravísima. Pero entonces, como le digo, no me cojan así a mansalva. Puede que ese caso, bien. O sea, me fue bien. Y yo no discutí, así como le estoy hablando. Pero puede que me cojan así en seco para algo que no sepa. Entonces, si necesitan que les colabore con muchísimo gusto, pero pues, primero me escriben o me dicen, Miguel, de pronto me puedes colaborar con esto y con mucho gusto, ¿listo? Y eso me sirve Ley para... 1752, qué pena, Miguel. Por Ley favor. Ley 1752. Está aquí arriba en la diapositiva, por si algo. ¿Sí la ves? Sí, señor. Esta ley 1652 salió cuando estaba de fiscal general un señor de nombre Eduardo Montealegre. Este artículo 206A le metieron precisamente como tirando ese señor le quería quitar las funciones de policía judicial a la policía, ¿no? Quería que se las quitaran. E inclusive en esta ley le metieron esa cuña que eran entrevistadores del CTI, dice ahí, miren, expertos entrenados en entrevista forense del CTI.
quiso cerrar o quisieron cerrar las puertas para otros entrevistadores de otras entidades. Pero por una comba, por un espacio que daba el artículo, se pudo de pronto capacitar a otros entrevistadores forenses de otras entidades como la policía. Pero aquí dice clarito el artículo. Entrevista grabada, esta sí debe ser grabada. Bueno, o registro audiovisual. Si usted quiere grabar con el celular, con una cámara, pero para eso generalmente se tienen unos espacios idóneos, unos espacios determinados para esos temas. ¿Quiénes deben tomarla? Expertos entrenados en entrevista forense. El artículo dice CTI, pero después da el espacio para los que quieran. Lo importante aquí es que el entrevistador forense le envía al defensor de familia un cuestionario. Y ese cuestionario lo revisa el defensor de familia y se va a mirar si las preguntas que le van a hacer van de la mano del interés superior del niño, para no afectar ese interés superior. Porque recordemos que en el proceso penal, en el caso de los niños, lo importante no es condenar. Lo importante, pues sí es importante, pero me refiero a lo más importante. No es condenar, lo más importante no es saber la verdad, lo más importante no es recolectar elementos, lo más importante es el interés superior del niño, o sea, los niños y su desarrollo psicosocial, bueno, etc. Eso es lo más importante. Partiendo de eso, ya se procede con todo lo demás. Por eso las concesiones especiales. Ahora, ¿dónde se debe tomar esa entrevista? En una cámara de Hexel, que son espacios idóneos para poder tener confianza con el niño, para poder tomar la entrevista. Muchos de ellos están acondicionados con zonas de juego o espacios para que el niño se distensione y pueda irse abriendo al entrevistador. Tienen los formatos que les digo para verificación de la parte anatómica, tienen muñecos anatómicos, o sea, peluchitos, muñecos así pues de peluche, bueno, no son de peluche, son de otra forma, del hombre y la mujer, que tienen pene, que tienen vagina, que tienen vello púbico, vello axilar. ¿Para qué? Pues para que si el niño en realidad no conoce nada de eso, poder con los muñecos. ¿Y dónde tú sabes dónde te tocó? Sí, ¿a dónde? Entonces ahí el muñeco le señala. Esos son la cámara de Hexel. La persona encargada no rinde investigador de laboratorio porque no es perito. Rinde un investigador de campo. Recuerden, investigador de laboratorio es para los peritos. Rinde un investigador de campo con los resultados. Aquí no se hace transliteración de la entrevista. La entrevista forense no se translitera, simplemente se graba y se hace un investigador de campo. O sea, en la entrevista forense tú no llenas el formato del PJ-14, no lo diligencias. La entrevista queda grabada y del video de la entrevista se procede a realizar el informe de investigador de campo. Esta es la sugerencia que yo le hago a ustedes que hagan con las entrevistas normales. Grábenlas. Si quieren dejar constancia, pues en el formato de entrevista, coloquen ahí. Se deja constancia que la entrevista quedó grabada, duró tanto tiempo, de la fecha tal, tales horas, a la fecha tal, tales horas, y que eso será quemado o grabado en un CD y se aportará a la fiscalía. Firme el de entrevistado, firme usted. Listo, si quiere llenar el formato. Pero cuando es con video no hay necesidad de transliterar. No existe ninguna parte, no es necesario, no es exigido, no es obligatorio. Por favor, si los fiscales les exigen a ustedes eso, pues traten de asesorarlos. Si ya los fiscales son, o sea, obtusos en ese sentido, que no y que toca transliterar, pues ya ustedes miren a ver hasta qué punto van de la mano con ese tema. Entonces, la entrevista forense se debe tomar una sola vez. Ahí sí, lo que nos decía nuestra compañera, ¿cierto? Creo que era Jessica o Joana. Ahí sí, ya no aplica que, no, es que necesitamos preguntar otra cosa. Venga otra vez entrevista forense. No, una única vez y esa entrevista se considera elemento de prueba. Los invito a que, si ustedes son entrevistadores forenses o en los casos que llevan, hay entrevistadores forenses, si le han tomado 3 entrevistas al niño o niña adolescente, no se puede. Máximo, ¿cuántas? Ya por un caso supremamente excepcional. 2 veces. 2 veces, muy bien. Máximo. Oscar, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, con respecto a lo de la entrevista forense, cuando se da lugar a una segunda es de pronto cuando el niño por situaciones de la complejidad de lo sucedido, pues
dice que ahorita no quiere hablar, que más bien más adelante, o una cuestión de salud. Entonces, pues se deja constancia de que esta entrevista nuevamente más adelante se tomará de nuevo, toda vez que la víctima no se encuentre en condiciones. Entonces, pues ya sí da pie a que se pueda nuevamente tomarla. Claro, en estos casos, pues lógicamente amerita la segunda entrevista, pero también puede que el entrevistador forense no genere confianza en el niño, niña, adolescente. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Si hay a la mano tu entrevistador forense, pues hacer el cambio con la persona que se sienta más tranquilo, más en confianza. Y si no, pues habrá que programar una nueva entrevista para poder hacer ese rapport, ¿sí? Poder que el niño se abra y cuente pues, lo mejor posible. Hay muchas situaciones, pero la idea es que se procure por hacer una sola entrevista. Y recordemos que la ley 1652 incluyó en el listado, en el compendio de elementos de prueba que están en el artículo 275, incluyó la entrevista forense. Y que en el 438, si no estoy mal, para que me colaboren por ahí, los que tienen el código, incluyó la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes, o elementos que pueden ser tenidos en cuenta como prueba de referencia. Voy a echar una miradita aquí rápidamente, porque sí, quiero que les quede claro ese punto. No sé si lo puse por acá. No, acá no está. Listo. Pero sí, cuando miramos la prueba de referencia, ahí lo miramos. No sé si ustedes se acuerdan, ahí lo miramos y está en el test de práctica, ¿no? Ahí le pusimos el... Ya se ganaron una pregunta del test de práctica ahí. Artículo 438. Ajá. El menor de 18 años víctima de delitos de información también puede ser utilizada para prueba de referencia, pero... Sí, ahí está la prueba de referencia. No sé si lo tienen ahí a la mano. Artículo 438, literal E. ¿Listo? Para que lo tengan ahí al tanto. Vamos con el interrogatorio. ¿Alguna pregunta adicional sobre la entrevista forense? Sí, profe, también para anotar ahí que también se le toman entrevista a testigos del delito sexual. También se toman. Ah, si son niños, niñas, adolescentes que son testigos del delito sexual, claro, también se le toma entrevista forense. Pero testigos directos del delito sexual, ¿no? Sí, sí, que en el estado presencia. Sí, de resto no. Sí, Oscar, ¿algo más? No, no, profe, no, señor. Listo, Es que se quedó la mano pegada. Muchas gracias por esos aportes. No más preguntas sobre eso, seguimos con interrogatorio. ¿Cuándo se toma interrogatorio? Hay dos momentos en los cuales se puede tomar interrogatorio y uno es potestad de policía judicial y el otro no. ¿Cuáles? En actos urgentes y En cuando acto hay urgente, corporal. profe. Eso. Entonces, en actos urgentes se puede tomar interrogatorio. ¿Quién decide si se toma o no se toma interrogatorio? El fiscal. El fiscal. Fiscal de turno. O policía judicial. Ustedes se van a ir al manual de policía judicial, que de este manual esto van a ser objeto en unos años. Por ahí escuché que le están trabajando de a poquito al tema de actualizarlos, ¿no? Están trabajando al tema de actualizar los manuales, pero pues eso surtirá un tiempo. Por el momento están ahí, por el momento. Entonces ustedes se van a ir a la página 19, que es la página del manual de policía judicial que habla del interrogatorio. Y en la página 19, ustedes van a mirar acá en la parte inicial, yo incluso lo tengo ahí tachado, cómprense, imprímanlo, no tienen que comprarlo con nosotros, listo, pero imprímanlo, traten de imprimirlo para que lo tengan ahí subrayado y lo tengan a la mano. Entonces, mire, yo aquí tengo subrayado que dice, esta diligencia la podrán realizar los servidores de policía judicial en actos urgentes o por orden del fiscal del caso durante indagación y con presencia de abogado o defensor público de confianza. Nota.
Si hace parte de los actos urgentes, se realizará sin orden previa del fiscal delegado. De lo contrario, se efectuará, y aquí es donde viene el problema, personalmente por el fiscal delegado y con presencia de defensor de confianza o de oficio. ¿Qué entienden ustedes por eso? Vuelvo y le leo para que vamos digiriendo. Acuérdense, PPR, ¿no? PPR. De las plumas de venado, ¿no? Acuérdense siempre de las plumas de venado. Si hace parte de los actos urgentes, se realizará sin orden previa de fiscal delegado. De lo contrario, se efectuará personalmente por el fiscal delegado y con presencia de un defensor de confianza o de oficio. Escucho. ¿Qué pensamos o qué entendemos por esto? Pues estaría dando las dos situaciones. La primera, pues que es que en los actos urgentes no necesita primero la orden del fiscal, ¿sí? Para poder efectuar esta diligencia. Y ya la otra situación es que es cuando, digamos, el fiscal da una orden de policía judicial y pues que se tome interrogatorio, entonces ahí sí hay que acudir al defensor para poder tomar este interrogatorio. En la segunda lo realizaría el fiscal. ¿Entiendes eso, Fernando? Pues sí, según lo que escuché, sí. O sea que según eso, si no es en actos urgentes, ¿no lo podría hacer policía judicial? En actos urgentes, sí. En la segunda, según lo que usted lee, no. Entonces, miren la contradicción. No, profe, usted... Yo al manual he encontrado algunos errores. Ustedes leen solo el segundo párrafo, dice: si hace parte de los actos urgentes, se realizará sin orden previa del fiscal. O sea, libertad total para policía judicial. De lo contrario, se efectuará personalmente por el fiscal delegado y con presencia de un abogado defensor. De lo contrario, o sea, si no es actos urgentes, se realizará personalmente por el fiscal delegado y con presencia de abogado defensor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si es en programa metodológico, policía judicial podría realizar interrogatorios. No. Yo pienso que Sí, en pienso que sí lo podría sí. realizar, pero en presencia Sí, fiscal ahí. claro. Y el defensor, abogado, el defensor. Le repito, si es en actos No, urgentes, porque está se diciendo que lo toma el realizará sin orden fiscal. previo al fiscal delegado. De lo contrario, se efectuará personalmente por el fiscal delegado y con presencia de un defensor de confianza de oficio. Entonces, no, profe, personalmente, el fiscal, no. Lo que yo les digo a los investigadores, pues según esto le están quitando a ustedes carga laboral, porque si no es en actos urgentes, ¿quién tiene que hacer el interrogatorio según esta parte del manual de policía judicial? El fiscal. El asistente del fiscal. El fiscal dice ahí personalmente por el fiscal delegado. Pero miren dónde está el error. Regresémonos al párrafo anterior. El párrafo anterior de la página 19 nos dice: esta diligencia la podrán realizar los servidores de policía judicial en actos urgentes o por orden del fiscal del caso durante la indagación. ¿Se contradice o no? Sí, porque el programa metodológico es dentro de la indagación. Ajá. Sí, claro. O sea que aquí hay una contradicción. Aquí yo tengo sentimientos encontrados, ¿sí o no? ¿Puedo o no puedo? Sí, es que en algunas oportunidades se ha hecho un interrogatorio y el fiscal No, es que sí, lo avala y uno lo tiene que hacer. siempre se han hecho, pero la embarrada aquí es que, y yo tuve la oportunidad de hablar con una de las personas, de dictarle clase a una de las personas que estuvo en la construcción del manual de policía judicial, y resulta que esto lo basan ellos, ustedes se van ahí, dice al final punto 35, y se bajan al punto 35 y dicen numeral 2.1, definición 4 de la directiva 002 del 6 de agosto del 2018 de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se establecen lineamientos generales para las declaraciones anteriores al juicio oral. Resulta que usted se va a la directiva y la directiva se basa a su vez en una sentencia que habla del interrogatorio cruzado de testigos. Y en esa sentencia no habla nada de interrogatorio. Habla de interrogatorio cruzado de testigos, o sea, en la audiencia de juicio oral. Ahí es que habla, o en las audiencias. Pero por allá abajo, en unos punticos donde da definiciones, dice interrogatorio, diligencia tomada por policía judicial en actos urgentes o personalmente por el fiscal, tal. Entonces, en eso se basaron, pero la verdad no tiene ningún sustento de fondo, pues, porque los policías judiciales siguen haciendo interrogatorios.
Y es el deber ser, porque el artículo 282 dice, el fiscal o policía judicial consideran que una persona ha sido, ¿qué? Autor o partícipe de un delito, ¿sí? Y que tiene motivos fundados o con base en motivos fundados que son, ¿cuáles? Elementos probatorios e información legalmente obtenida, los medios cognitivos. Entonces, ¿qué hace ahí? Le notifica que tiene derecho a no autoincriminarse, le informa que tiene o tiene el derecho o la posibilidad de ampararse mediante un abogado y que debe ser así para el interrogatorio, si no, no. Y, pare de contar, arrancamos. ¿Qué debe hacerse? Así sean actos urgentes. Vuelvo y voy con lo de la cortesía. Recordemos que eso es un equipo de trabajo. Notifiquen al fiscal de URI. Doctor, estamos en actos urgentes. Hay una persona aquí que quiere confesar. Ya le informamos que tiene derecho a no autoincriminarse y dice que no, que él confiesa. Entonces, voy a proceder a interrogatorio. ¿Alguna precisión, recomendación o algo? Yo sé que el fiscal no le va a decir que no, pero es simple cortesía. Y si es en desarrollo de programa metodológico, ahí sí por obligación deben ustedes contar con el consentimiento o con la orden del fiscal para realizarlo. ¿Por qué? Porque el fiscal puede manejar en su teoría del caso que no quiere recibir el interrogatorio o que al contrario sí necesita. Entonces ya mirarán ustedes ahí. Bien. Jessica, ¿algo? No, no, señor. Se me activó el micrófono. Bueno, listo. Página 19 del manual de policía judicial. Miren. Voy a suspender aquí para hacer este break y que ustedes miren. Voy a proyectar pantalla completa. Y nuevamente vamos a ir al material de estudio, ¿cierto? Vamos a ir al material de estudio, material de estudio, material de estudio, material de estudio. ¿Qué se me hizo por acá? Acá, material de estudio. Recuerden que la contraseña es la palabra DITEN. Por ahora, ¿no? Ya se va a concretar con las contraseñas de cada uno. ¿Dónde van a ir ustedes? Si quieren descargar el manual de cadena de custodia de policía judicial, en el primer ítem, aquí miren. Y ahí van a entrar a toda esta información descargable gratis. Si usted quiere imprimir testigos métricos, numeradores, los puede descargar y los imprime en tamaño escala real, 1 a 1. Protocolo, procedimiento de PIPH, cuadratura topográfica. Y aquí está el manual de policía judicial. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Entonces me voy a ir a la página, ¿qué? 19. El manual no se ve muy bien, ahí sí ya no es cuestión de nosotros, pero así está. Entonces vamos a ir aquí, miren. Esta diligencia, si lo están viendo ahí, la podrán realizar los servidores de policía judicial en actos urgentes o por orden del fiscal delegado durante la indagación. Pero después nos dice, si hace parte de los actos urgentes, regálame la lectura a alguien ahí. Nota. Si hace parte de los actos urgentes, se realizará sin orden previa al fiscal delegado. De lo contrario, se efectuará personalmente por el fiscal delegado y con presencia del defensor de confianza o de oficio. Bueno, y ahí tiene más aspectos, ¿no? Que eso lo vamos a seguir tratando, de cómo hacer el interrogatorio. ¿Listo? Por el momento esa es como la explicación y la aclaración de este tema del interrogatorio, porque lo vamos a seguir profundizando en qué, en el procedimiento, vamos a profundizar en la técnica, digámoslo así, porque es que no es lo mismo usted preguntarle a alguien que le cuente, a usted ya estar predispuesto a que alguien se tiene que echar la culpa o echar la culpa a otras personas. Eso lo vamos a seguir trabajando, no se preocupe. Listo. Lo que les hablaba de la protección a víctimas y testigos. Protección a víctimas y testigos, artículo 212A del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos dice? Que si el fiscal considera que hay un peligro para la vida e integridad de quién, de un testigo o un perito, dice inclusive. ¿Cómo el fiscal puede llegar a esa conclusión? ¿De dónde toma la información para llegar a esa conclusión? Puede ser que existan amenazas previas o puede ser de que por medio del interrogatorio, en su relato, lo manifieste, que corre su vida en peligro. Profe, pienso que por las diversas actuaciones de policía judicial que haya hecho el policía judicial como tal y se lo haya expuesto en un informe
pues, informe de investigador de campo, ¿no? Muy bien. Por el medio que sea, si la persona va directamente, si policía judicial, si la persona manda un correo, por el medio que sea, si el fiscal considera que hay peligro para la vida de estas personas, Por una interceptación. dale, Javier, yo bloqueo aquí un poco el micrófono, que es que nos da eco. Listo. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Mira, si las amenazas van contra cónyuge, compañero, compañera permanente, directamente sobre el testigo o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ¿Qué debe hacer el fiscal? Dispondrá de medidas para proteger la identidad de estas personas, es decir, evitar que en las diligencias quede registro de los datos de estas personas, su profesión o oficio, su lugar de residencia, su lugar de trabajo y de los parientes y demás. Entonces, ¿qué puede hacer usted cuando una persona está amenazada y le está tomando entrevista? Dirección. ¿Qué coloca usted? Bajo reserva. Bajo reserva o coloca ahí no aplica, ¿no? Ya sabemos por qué. Ahora, no colocamos en ninguna parte del proceso ni dirección de trabajo, ni dirección de residencia, ni dirección de clubes, ni dirección de nada, ni teléfonos, ni nada, sino que los lugares de notificación de estas personas van a ser ¿dónde? Todas las notificaciones que se requieran sobre esta persona. ¿Al correo? En todos los documentos, correos, registros, carpetas de todo el proceso, para efectos de la protección de la víctima, del testigo, del perito, debe fijarse su lugar de notificación, el despacho de la fiscalía. Entonces, si usted está tomando la entrevista con una persona que está con peligro para su vida o la de sus familiares, entonces coloca ahí dirección de residencia. ¿Qué dirección va a colocar? La de la fiscalía. La de la fiscalía. Dirección de trabajo. ¿Qué dirección va a colocar? Fiscalía. Dirección de notificación, porque después dice, ¿no? Para que usted escoja cuál va a utilizar para notificación. En todas sería la dirección de la fiscalía. Eso. Qué pena que sea tan incisivo, pero pues es necesario que tengamos claro esto. Y aparte de eso, al fiscal le corresponde tomar esas medidas, que son cuáles: hacer el trámite con la unidad de protección a víctimas y testigos, con el programa de la unidad de la UNP de protección a víctimas y testigos, hacer ese enlace para poder que le hagan el estudio de seguridad, determinen el nivel de riesgo y decidan si le amerita o no le amerita esquema de seguridad o le amerita otras medidas de protección. ¿Preguntas ahí? Yo sí tengo una pregunta, profe. Dale. Si la testigo me rinde una declaración jurada y posteriormente de esa información yo puedo obtener identificaciones donde más adelante puedo hacer un reconocimiento. Eso, no sé, eso se supone que va ante el juicio y es un elemento material probatorio que, pues, no sé, con base a lo que diga la testigo, tendría más soporte o serviría dentro del juicio, pienso yo. Pero entonces se va a saber que ella fue la que dio o sea, usted me decía que no se podía dar a conocer la información de la fuente que se había obtenido, ¿no? La información que se ha Es obtenido. diferente, Pero ¿no, entonces, Jessica? Una cosa es informante y otra cosa es testigo. ¿Listo? Son diferentes. El artículo que ampara el no revelar los datos es para el informante, que es el 221. Para el testigo no aplicaría, pero sí deben aplicar las medidas de protección. entonces sí o sí se sabría que ella fue quien dio esa diligencia. Claro, sí se sabría, pero entonces, como te digo, si hay riesgo, entonces dentro de las medidas iniciales está esta, y aparte de eso el trámite o la gestión con el programa de protección a víctimas y testigos para que sea estudiado e incluido en el programa él y sus parientes si son necesarios. ¿Ok? Bueno, gracias. Bueno, Jessica. Perdón, Joana. Sí, Joana, ¿te escuchamos? Bueno, sigamos entonces. Nos pregunta por chat nuestro compañero Andrés Briceño.
nos dice que estas diapositivas están en el módulo 4 o 5, quedarían en el módulo 5. Las del 4 ya están cargadas al material de estudio, ya ustedes las pueden mirar ahí y descargar. ¿Listo, Andrés? Ya pueden descargarlas, las del módulo 4, que fueron las de la clase del martes. Estas ya quedan en el 5. Bueno, como no hay preguntas, continuemos, que ya casi concluimos. Con los niños, niñas o adolescentes, ¿sí? No se hace entrevista normal. Con los niños, bueno, sí se hace entrevista normal, pero eso tiene unos requisitos, digámoslo así, que ya no nos vamos a la ley 906, al Código Penal, Procesal Penal solamente, sino a la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Recordemos que con los niños, niñas y adolescentes son unas concesiones especiales, y aquí prima el interés superior, o sea, ellos. Entonces nos vamos primero. Artículo 193, numeral 12, nos dice que siempre debe haber acompañamiento de una autoridad especializada por un psicólogo cuando el niño ni adolescente, o por un psicólogo cuando el niño ni adolescente deba rendir un testimonio. Ojo que aquí no estamos hablando solo de entrevistas, ¿no? Estamos hablando de cualquier testimonio, incluso en audiencias. Viene, nos dice el 105, ¿se acuerdan que yo les dije 105 y 150? Acuérdense de esos que son como muy puntuales. 105 y 150 que les ayuda como a grabarse en la memoria. Entonces dice que el defensor de familia o el comisario de familia es quien va a entrevistar al niño, niña, adolescente para establecer ¿qué? Las circunstancias personales individuales, su interés superior y lo que lo rodea. Y determinará si amerita o no amerita permitir con él ciertas diligencias. Artículo 105. Y ahora viene el 150. Perdón, ya vamos para el 150. Aquí lo voy a colocar de una vez. Entonces, el 150 nos dice que sí se puede citar a los niños como testigos a procesos penales. No importa si son contra adultos o contra otros niños, niñas, adolescentes, no importa. Pero las declaraciones de estos niños, niñas, adolescentes solo las podrá tomar defensor de familia con un cuestionario que debe enviar ¿quién? El fiscal o el juez. ¿Listo? Aquí estamos hablando de testimonio. Testimonio que se le toma a los niños, niñas, adolescentes. Y dice que estas mismas reglas se aplicarán para las entrevistas. O sea, estas mismas reglas de que se le envía al defensor de familia un cuestionario aplican para las entrevistas también, ley 1098. Y finalmente, que esto aplica mucho con los desmovilizados o los excombatientes que se han desmovilizado de grupos al margen de la ley, y es que si son menores de edad, o sea, niños, niñas, adolescentes, no, por ningún motivo, de ninguna manera se les puede tomar entrevista. De ninguna manera. Si ustedes hacen parte de grupos de crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, etcétera, de secuestro, donde estén vinculados integrantes de grupos al margen de la ley, y ustedes tienen a la mano que hay un muchacho que se desmovilizó, un excombatiente y se desmovilizó. ¿Cuántos años? 17. ¿Va usted y le toma entrevista, sí o no? No, no se puede. No se puede. No se puede tomar entrevista y tampoco utilizarlos para actividades de inteligencia ni demás, ¿no? Tengan esto, vean, mejor dicho, esto sí grábenselo en la memoria porque no van a tener un inconveniente. ¿Ok? Profe, pero ahí se podría, ¿ahí qué se hace entonces? ¿Se desmoviliza y se deja a disposición de bienestar familiar para que ellos hagan lo pertinente? Los procesos de desmovilización ya están estipulados, ya tienen unos procedimientos claros, y es que, claro, se recibe y se le da las medidas de protección. En este caso, pues, lógicamente, con bienestar familiar. Pero, aparte de eso, a los niños, niñas, adolescentes o a los adultos se les abre un proceso por rebelión penal. Se les abre el proceso por rebelión. Y este proceso se archiva, porque se necesita la constancia de que sí eran rebeldes. Y se procede a entrevistas y demás, y ya entran al programa precisamente de desmovilización. En este caso, pues ya con el acuerdo de paz ya tiene otras aristas, otros requisitos, pero sí, básicamente es así. Cuando son niños, niñas y adolescentes, se coordina con bienestar familiar. ¿Ok? ¿Claro? Sí, señor, gracias. Bueno, con esto ya terminamos el módulo jurídico. Yo les dije que hoy terminamos. Sí, profe, una preguntita con respecto a la entrevista de los menores. Usted hablaba de que se puede entrevistar a un menor no relativamente de delitos sexuales, que sea testigo de un homicidio, por ejemplo. Estas entrevistas en un momento dado se han dado, obviamente con el acudiente, ¿no? Siendo menor de edad.
Y usted hablaba de que se debe pasarle un cuestionario al defensor y toda esta cuestión. Pues no sé, eso ha cambiado, ¿no? Y también depende de la seccional en la cual esté la persona, pues. Pero jurídicamente, ¿cuál sería la establecida? Pues jurídicamente lo que ya miramos, artículos 105, 150, que nos hablan pues que debe estar el defensor de familia, se le debe hacer un cuestionario. Si usted le hace 50 preguntas, el defensor lo revisa y dice, no, qué pena, pero esta y esta no se le pueden hacer. ¿Ya? Eso lo mira el defensor de familia, se hace la entrevista con la presencia del defensor o él mismo la hace y ya, normal. Acta de consentimiento para que la firme el representante legal, excepto que el representante legal, por ejemplo, se niegue, pero veamos que es necesaria la entrevista por X o Y motivo, el defensor de familia o el comisario de familia valoran y determinan si pueden ellos mismos firmar el acta de consentimiento. ¿Por qué? Porque es que yo sospecho que, por ejemplo, el niño o niña adolescente está coaccionado o el representante legal, por ejemplo, hace parte de una banda y lo tiene amenazado, entonces el defensor de familia valorará, analizará eso y se determinará si es necesaria la firma del representante legal o el mismo defensor puede dar la autorización. Acceso carnal, todas esas cosas, delitos sexuales, mejor dicho, claro. ¿Será que si el papá es el posible sospechoso de violación o la mamá, o como ustedes vieron que días del caso de maltrato de los niños, no es un video que rondó mucho, de los niños que están en una casa, que llega la Policía Nacional con una defensora de familia, creo que es, y los niños están amarrados, otras niñas están golpeados, y a la mamá y al papá los capturan? ¿Ahí qué autorización se va a necesitar para tomar las entrevistas? Pues ninguna, ahí ya es directamente con el defensor de familia, se llama bienestar familiar y demás. Sí, señor, José, gracias. ¿Cómo quedamos entonces? ¿Claros? Sí, señor. Claros, claros. Bueno. Andrés, ¿sí quedaste claro con la explicación de las diapositivas? Sí, es que tenía duda ahí con ese tema, pero gracias. Listo, de parte de nosotros, como siempre, súper agradecidos por la concurrencia y agradecidos por los aportes. Miguel, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Jairo, dale. Miguel, en el entendido que los menores de edad tienen sus derechos y son protegidos por sus acudientes, sus padres de familia, ¿qué pasaría, Miguel, si, bueno, un padre de familia se niega para que sea vinculado a un proceso, este menor de edad, para rendir una entrevista que fue testigo ya sea de un homicidio o un delito, sí, un homicidio? ¿Y qué pasaría? Bueno, si el defensor de familia procede para hacer el procedimiento, valga la redundancia, y el menor sufre, digamos, lo matan, y habiendo el padre manifestado que corre peligro la vida del menor. Tengo entendido que en adultos existe la declaración bajo reserva y varios beneficios que de pronto pues se le pueden brindar a un adulto. ¿Existe de pronto una declaración bajo reserva a un menor? Qué pena que de pronto pues desconozca el tema, Miguel. Bueno, Jairo, la declaración bajo reserva, como hemos hablado en otra charla, es más para los informantes, ¿no? No para testigos. Volvemos y retomamos el artículo 212A. Si el padre dice que el niño o su núcleo familiar, sus parientes dentro del cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, pueden correr riesgo o peligro por la declaración que va a dar el niño o niña adolescente, ¿cuál es el procedimiento que queríamos hacer? ¿Quién me colabora con eso? Inmediatamente meterlos al grupo de protección. Solicitar y mientras tanto gestionar con gastos reservados, ¿sí? De Policía Nacional o de Ejército, gestionar la protección inicial a víctimas y testigos, que eso se hace con rubro de gastos reservados. O sea, ahí sí toca correrle lo más posible. Pero esto no evita o no es óbice, digámoslo así, de que no se vaya a tomar la entrevista, que por eso no se toma, no, y tampoco reservada. Lo que sí es que se toman las prevenciones iniciales, como dice el 212A, gestión con protección a víctimas y testigos y gestión de protección inicial a víctimas y testigos con gastos reservados. Ese es el procedimiento. Sea adultos, programa, etcétera. Sí, o sea adultos, sea menores, ¿sí? Sí, sí, claro. Así es, Jairo. ¿Listo? Gracias. No, a ti. Esa pregunta es importante.
Leo los comentarios. Bueno, aquí está. Jefe John Torres, muchas gracias. Dice que excelente clase. Y Rafael dice, expreso mi satisfacción con lo aprendido. Excelente, mil gracias también a ti, Rafael, por tus aportes. Muchas gracias. Y a todos, como siempre, inmensamente agradecidos. Qué gusto compartir con ustedes. Compartir y construir conocimiento, de verdad que es interesante. Y como siempre aprendemos de ustedes más que yo creo que ustedes de nosotros. Que estén muy bien, que pasen muy buena noche, que descansen.